¿Cuántos ya tienen preparado el libro de Santiago? ¿Lo tienen ahí? ¿Sus Biblias a la mano? Buenos días, don Arquímedes, Señor le bendiga. ¿Cómo amaneces? ¿Cómo está usted? Le bendiga. Bueno, vamos a abrir, yo mientras que lo encuentro, vamos a proceder a ministrar la palabra de Dios esta mañana, con el permiso del Señor Jesucristo, con el permiso del Espíritu Santo, quien está aquí en este lugar, de hecho el día de hoy. No sé si ustedes ya lo pueden acá detectar, sentir. Bueno, mientras que yo lo encuentro, se me perdió Santiago. Ahí me acordaba anoche, venía meditando en esto que les voy a compartir en este día, en este sermón, antes de proceder a la palabra. Y a veces las personas que estudian la Biblia, pues ustedes saben, algunos de ustedes de pronto habrán estado en alguno de esos cursos bíblicos que se hacen a veces en institutos en donde se enseña la Biblia a nivel académico, ¿no? A nivel estudioso. Aquí tal vez hace mucho rato no hemos tenido la oportunidad de realizar o de llevar a cabo un estudio bíblico así de ese estilo como se hacía en otros tiempos. Y espero en el futuro que podamos volver a abrir una escuela de enseñanza o de estudios bíblicos en la iglesia. Me acordaba de eso porque hace años atrás, precisamente en uno de esos cursos en los que tuve la oportunidad de estar un tiempito con mi esposa, hace años atrás, pues se le enseñaba a uno la Biblia de una forma ya más sistemática, ¿no? Habían cursos, habían materias, habían niveles, habían profesores, habían notas. Y había una materia muy curiosa, era interesante porque hay personas que se han sentado, ha tomado el trabajo de estudiar este tipo de cosas que de pronto son paralelas a la Biblia, no son exactamente propias del contenido bíblico, y es como los tipos de sermón que existen, ¿no? Hay tipos de predicadores, hay tipos de sermones. Entonces hablaban cómo hablaba Jesús, ¿no? No sé si ustedes recuerden cómo era que enseñaba Jesús la Biblia, o cómo enseñaba las Escrituras, o cómo era que él enseñaba las cosas que él quería transmitir al pueblo de Israel y a nosotros. Él solía hablar en parábolas, otras veces hablaba abiertamente. Y lo que algunos enseñaban entonces era que en los tiempos antiguos, o más bien desde los tiempos antiguos, hasta ahora, ok, gracias. Había como una costumbre, sí, tal vez de enseñar la Biblia de manera por parábolas, y otras veces enseñaba de una manera que le llaman expositiva. Y hay otra manera que se dan los sermones, que es como de manera temáticas. Entonces los sermones expositivos son más aquellos en los que uno estudia el texto bíblico y lo va desglosando y va sacando las cosas que Dios tiene por hablar en medio de los versículos que están tal cual como están expuestos en la Biblia. Y uno de los tipos de predicaciones que son en cambio un poquito más sencillas, decían los estudiosos y decían los profesores, que una de las formas más sencillas de armar sermones y enseñar la Biblia era, o por la que uno empezaba cuando estaba empezando a aprender a preparar sermones, era esto de los sermones temáticos. Entonces, casualmente, precisamente el día de hoy, pues me corresponde traer uno de esos para esta mañana. Es un sermón temático y voy a explicar la diferencia con el expositivo. Esas son unas clasificaciones humanas, ¿no? Eso no sale nada en la Biblia, solo la gente se ha sentado a veces. La gente no tiene nada que hacer y se sienta a pensar y echarle cabeza cómo llamarle a esto y cómo llamarle al otro, ¿no? Entonces los expositivos son más como, vuelvo y repito, ir desglosando los versículos bíblicos y ir mostrando, aquí hice esto, aquí hice aquello, aquí hice lo otro, por lo tanto aquí hice esto. Y los temáticos son de estos, como el del día de hoy, en donde vamos a desglosar un tema. Simplemente vamos a tomar un tema o un concepto, mejor, prefiero hablarlo así, un concepto, y mirarlo a través de la Escritura, ¿vale? Y para dar ingreso a este concepto, para pasar para hacer la obertura de este concepto, quiero invitarlos por tanto a que abramos el libro, la epístola de Santiago. Es un capítulo, en el capítulo 2, del versículo 14 en adelante, es una historia que para mí ya es muy famosa, porque es una historia a la cual yo generalmente es mi costumbre echar mucho mano y sacar de ahí para hablar cosas, porque es muy, está muy relacionado de una manera muy íntima con
ese concepto al cual quiero llegar esta mañana. Voy a leerlo desde el verso 14 y yo les voy a pedir a todos ustedes, hermanos queridos, con mucho respeto conmigo, síganme en la lectura de la palabra, ¿vale? Vamos a dar lectura a la palabra, así como se hacía en los tiempos de Jesús también, en las sinagogas. Todo el pueblo daba lectura a la palabra y había alguien que generalmente era un sacerdote y se paraba y la leía en voz alta, así como en aquellos tiempos, con el mismo cariño y con el mismo respeto con el cual muy probablemente el pueblo de Israel lo hizo en su momento. Hagámoslo el día de hoy también nosotros, ¿vale? Dice el título: la fe sin obras es muerta. Dice Santiago, por cierto hermano, medio hermano de Jesús o hermano de sangre de Jesús por parte de María, dice Santiago lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué les aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Porque estoy un poquito ya mirando si estamos todos bien atentos, sí. Bueno, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, vaya en paz, caliéntese, sáciese, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, dice aquí Santiago, sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, y bien haces. También los demonios creen y están siguiendo ahí y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No es justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado entonces amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Este versículo 24, préstele mucha atención porque es en donde quiero hacer énfasis, ¿vale? Voy a leerlo de nuevo. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera, ¿acaso no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿cómo está? Muerta. Bueno, hay algunos estudios de la Biblia que hace años atrás tal vez entraron en una especie de como de supuesta discusión, porque aparentemente, supuestamente, para algunos estudios de la Biblia, digo supuestamente porque en el fondo no es así, pero creen que hay una contradicción supuestamente entre este texto que acabamos de leer y otros textos bíblicos que habló el Señor Jesús y otros el apóstol Pablo. Creen que hay una presunta contradicción. ¿Y por qué lo digo? Porque en otros textos bíblicos se dice que nosotros no somos salvos por obras, sino somos salvos por fe. Casualmente ese otro texto bíblico que en este momento no vale la pena buscarlo, no lo recuerdo tampoco en dónde está con exactitud, fue aquel con el cual se topó hace más o menos 500 años en un evento muy importante que ocurrió en Alemania, este señor que se llamaba Martín Lutero, estudiando la palabra, que era un privilegio que estaba reservado solamente para ciertas personas muy eruditas y muy estudiadas, que habían además de entre muchas otras cosas aprendido a leer y escribir, cosa que pocos tenían el privilegio en la Alemania de aquel entonces. Y era un monje que estaba estudiando las escrituras y que tomó la decisión de creer que lo que le decía la Biblia era cierto, a pesar de que estaba en una iglesia o en una organización humana que supuestamente basaba su fe y su doctrina en cosas escritas en la Biblia, cosa que es bastante discutible aún el día de hoy. Este Martín Lutero encontró un texto que decía que la fe que la salvación, y ese es el tema de hoy realmente, que la salvación no era por obras, sino por fe.
Y esto no de nosotros, sino porque es un don de Dios, para que nadie se gloríe, no por obras, dice ahí, sino por fe, para que nadie se gloríe. Y luego viene y este otro texto bíblico dice, no, pero es que las obras también son necesarias, porque la fe sin las obras se muere. Entonces empezó una discusión de pronto en un momento, y algunos incluso un poco atrevidamente pensaron en decir que había una contradicción entre el texto del apóstol Pablo y el texto de que acabamos de leer de Santiago, pero no hay tal. Lo que ocurre en realidad es que los dos textos se encajan de manera perfecta, manera milimétrica, encajan perfectamente y se complementan el uno al otro, los dos conceptos, la fe y las obras. Y en el centro de estos tres conceptos se encuentra algo que tal vez sea el tema principal, no solamente de este sermón, sino quizás de toda la Biblia. Puede que sea el tema principal, y se llama la salvación del ser humano. La salvación. Y dice que nosotros somos salvos por medio de la fe. Pero que la fe, al fin y al cabo, Hebreos capítulo 10, el último versículo de Hebreos capítulo 10, dice que el objetivo de la fe es que nosotros seamos salvados o que seamos salvos. La salvación de nuestras almas. Pero entonces aquí Santiago está diciendo que la fe, si no posee obras, se muere. Pero en los tiempos de Martín Lutero estaban vendiendo obras para vender la salvación, y decían a las personas, si tú quieres que tu familiar que ya murió se salve, aunque no hemos explicado de pronto el día de hoy con un poco más detalle qué es eso de ser salvos. Todos tal vez quizás tenemos una idea intuitiva de qué es eso esta mañana, ¿cierto? De qué es eso de salvarnos. Pero entonces en esa época también la gente creía salvarnos tal vez del infierno, seguramente, de la muerte eterna, de la muerte segunda, después de que el cuerpo es destruido, el alma, el lugar hacia donde se dirige, quizás un lugar de castigo. Ese tipo de lugar y ese tipo de juicio que conlleva ir a ese lugar. De eso la iglesia de ese entonces, o la que se hacía llamar iglesia en ese entonces, estaba vendiendo una cosa que se llaman indulgencias, que era algo muy similar a lo que está ocurriendo ahora en el siglo XXI en algunas iglesias que se llaman cristianas también. Y le están diciendo a la persona, si tú quieres que tu familiar vaya al cielo y sea salvo, ven y trae un dinero y ofrenda un dinero a la iglesia y compra un boleto de salida. Y el papa lo firmaba, o el cardenal, o qué sé yo, firmaba el coso y decía boleto de salida, indulgencia por fulano de tal para haber otorgado dinero a la causa. Entonces, con estas palabras, y no, lo digo porque hoy en día pasa, ¿no? Ahora, si quieres ser sano, ven y pacta y trae un dinero, porque eso no es un pacto, pero bueno, ven y trae un dinero a la iglesia, que el Señor va a acordarse de tus ofrendas, porque la Biblia sí dice que el Señor se acordará de tus ofrendas. Entonces tomamos el texto bíblico de manera oportuna y apropiada, y entonces Dios te va a dar tus milagros en medida que tú des dinero o des ofrendas monetarias. Pero entonces contra eso precisamente chocó Martín Lutero hace más o menos 500 años, un 12 de octubre, que era más o menos el Día de la Raza o algo así, o fue un 31 de octubre más bien, que me equivoco, perdón. Y este Martín Lutero cogió y escribió no solamente ese punto, sino escribió muchos otros puntos y planteó una reforma. Fruto de ese planteamiento es que existe en Colombia hoy, de pronto, y quizás a raíz de eso, de manera indirecta y muchos siglos después, tenemos libertad de culto. Y se escribió sus 90 y tantas tesis, tal vez eran 91, escribió su protesta. Al fin y al cabo los llamaron en ese entonces protestantes, y planteó su reforma, por eso los llamaron en ese entonces reformistas también, y las colocó en la iglesia por allá en esa ciudad, que no, si mal no me acuerdo, creo que era la ciudad de Gutenberg, espero no estarme equivocando, en la iglesia, las colgó ahí, las pegó, pam, pam. Ahí cerca precisamente donde se inventó la imprenta. En Alemania pasaron otras cosas importantes por esas épocas. Además de la invención de la imprenta, que estuvo relacionada con estos hechos que pasaron con Martín Lutero. No sé si ustedes saben que la imprenta no fue inventada en Alemania, fue en la antigua China, sino que en Alemania la reinventaron por un accidente de esos estilos romántico, pero eso es una historia del sermón de hoy. Y la imprenta permitió que la Biblia después se masificara y llegara a las manos de los seres humanos, del resto de los seres humanos. Permitió que además la tradujeran y pudiera llegar a las manos del pueblo hasta el día de hoy. Y esta Biblia que tengo yo acá, que se llama Reina Valera 1960, es hijita de esa primera versión que se llamaba la Biblia del Oso, que fue la primera traducida al castellano o a nuestro idioma en los tiempos de Martín Lutero. Volviendo al tema de la salvación, entonces, había un choque acá aparentemente entre lo que era la fe y lo que eran las obras. Porque habían personas que decían, tú por hacer cosas buenas y por ser buena gente no vas a ir al cielo. Pero entonces Santiago decía, pero tú por creer solamente o tener una creencia en Dios, tampoco vas a ir al cielo, porque si tú crees, has de saber tú, hombre vano, dice ahí Santiago, que si tú crees, has de saber que los demonios también creen, e incluso a veces tienen más respeto que tú, porque ellos también, de hecho, tiemblan ante el nombre de Jesús. Entonces el asunto está en lo siguiente, y vamos a desglosarlo ahora en la palabra, ¿vale? Vamos a mirarlo en la palabra. Quiero
que me acompañen un momento. Yo voy a dar este sermón en desorden porque lo tenía en orden, pero ahora me va a tocar darlo en desorden. Y vamos al libro de Romanos, mi otro texto favorito que está en Romanos. Después del libro de los Hechos, ¿sí? Acompáñenme a Romanos, por favor. Y este es uno de los textos que habla de la salvación, de los más famosos de la salvación, que está en Romanos 10. Por estos días, casualmente, por esta época en la que estamos pasando, algunas personas se esmeran mucho por hacer buenas obras, por hacer cosas o por tener gestos de caridad o de bondad. Y ciertamente la Biblia no dice que ello sea malo, pero la Biblia dice que eso no es un requisito suficiente para ser salvos, que la salvación no tiene nada que ver con ser bondadosos con los demás. De hecho, el ser bondadosos con los demás quizás está relacionado más como una consecuencia, pero que sí tiene que ver con la fe, en el sentido de que las obras son una consecuencia de la fe, más no una causa, más bien una consecuencia de la fe. Entonces aquí vamos a encontrar en este texto lo siguiente. El apóstol, aquí sí me imagino que es Pablo el que está hablando, habla lo siguiente, ¿no? Dice en el capítulo 10, voy a leerlo completo, el 10, ¿vale? Casi completo, desde el verso 1, voy a leerlo y ustedes síganme, por favor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es pues que se salven. Sí, yo sé que así no está escrito, estoy aquí haciendo una traducción al lenguaje actual, ¿vale? El lenguaje mi amado jesuciano. No, más bien el lenguaje alejandrino. Y dice que yo les doy testimonio de que ustedes tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice aquí el apóstol. Porque están ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, dice acá. Ahora escucha, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Punto. Y ahora dice lo siguiente: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca. ¿Y en dónde? Y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora escuche esto, hoy venimos a hablar de salvación. No sé si ustedes se dieron cuenta, hermanos míos, ya detectaron que aquí en este texto bíblico el apóstol empezó hablando de salvación, y él dijo que él quiere que todos nos salvamos. Y en este texto el apóstol ya pone o da por sentado que nosotros necesitamos fe para ser salvos. Sí, yo no sé qué nombre ponerle a esto. ¿Será que le ponemos no sé cómo ponerlo? Es que estamos hablando de algo que aparentemente podría ser muy tautológico, pero en ninguna manera lo es. Es algo que podría ser muy importante en nuestras vidas y nosotros no hemos sido conscientes de ello. El apóstol está diciendo, miren, hay dos palabras acá en este texto que acabamos de leer que él subraya acá y coloca. Miren, la palabra de fe está cerca en tu boca y debe estar cerca en tu corazón. Y entonces dice lo siguiente: esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, entonces serás ¿qué? Salvo. Preste atención, porque hay textos bíblicos que dicen que nosotros somos salvos por la fe. Por fe. Ahora Santiago decía, sí, por la fe, pero las obras o las decisiones son una consecuencia natural de la fe que la mantiene con vida. Es decir, si Dios le hubiera hablado a Moisés, ve a Faraón y háblale y saca a mi pueblo de Egipto, y Moisés no hubiera ido, por más fe que hubiera tenido Moisés, su fe se le hubiera muerto al desobedecer aquellas instrucciones que por medio de la fe él había recibido. ¿Se entiende? Entonces la fe se hubiera muerto.
La fe de Jonás, de hecho, estuvo moribunda. En el momento en el que Jonás se montó en ese barco y se fue para la ciudad donde Dios no le había dicho que fuera, porque la fe de Jonás consistía en que él había creído en algo que Dios le había hablado, pero tal vez lo había recibido, pero su fe se empieza a morir, o más bien empieza a agonizar y entra en cuidados intensivos cuando se monta en el barco que va para el lugar opuesto hacia donde Dios le había dicho que fuera. Estaba desobedeciendo a las instrucciones que su propia fe le estaban dictando. Entonces la fe empieza a agonizar y empieza a morirse poco a poco, y con ella la salvación se empieza a extinguir. Pero Jonás después tiene un trato de parte de Dios fuerte en esa historia, bueno, relativamente fuerte, no sé qué tan fuerte sea pasar 3 días adentro de un animal, pero seguramente era fuerte. Algunos todavía siguen diciendo que si es una fábula, que si es verdad, que si científicamente se puede, que si no se puede, que era un pez ballena, que era... Bueno, yo la verdad en ese asunto, yo no quiero discutirlo, no quiero meterme con eso, yo prefiero meterme con la palabra y con los principios espirituales que ella habla para mi vida y cómo lo puedo aplicar en mi vida, ¿vale? Yo prefiero eso en este momento. No es que esté mal discutir si era un pez, si hay pez, si no hay pez, si era ballena, si era no sé. La cosa es que debe ser muy duro. Y este hombre, cuando pasó sus 3 días allá, tuvo un encuentro con Dios, y él ratificó y se corrigió, o sea, se arrepintió Jonás, cambió su mentalidad y tomó una decisión de volver a aquella dirección hacia donde Dios le había dicho que él caminara. Entonces, cuando este hombre toma la decisión de volver en ese camino, la decisión hace que la fe otra vez como que recobre su espíritu, como decía Santiago, y la fe otra vez vuelve a la vida y se dirige nuevamente a la ciudad donde Dios le había dicho que fuera, para que hablara las cosas que él tenía que hablar. Y que hay gente que dice que tiene fe, pero la fe se le está muriendo, o está agonizante, o peor aún, en cuidados paliativos, porque esa fe de aquel o aquella ha sido una fe meramente intelectual, meramente de comprender o entender cosas, de escuchar cosas, tal como tú el día de hoy. O incluso peor aún si no estás escuchando. Y algunos vienen, pero sus corazones, sus mentes están en otro lugar. ¿No les ha pasado? A mí me pasó al principio, a mí me pasaba cuando era niño. Yo venía y mi corazón y mi mente estaba por allá en otro lado, pero mi cuerpo estaba acá. Pero nada más, el cerebro se había quedado todavía en la panadería. Sí, a mí me pasaba también. Los que en el mejor de los casos sí venían, recibían y aún así llenaban la mente, pero si no había una obediencia a aquello que Dios me revelaba a mi vida, es decir, toda revelación de Dios por lo general conlleva una decisión que va acorde a aquello que Dios me reveló. Dios no revela cosas solamente para que la entienda, sino para que siga unos pasos, unos caminos, tome unas decisiones en esta tierra y en esta vida. Y cuando yo no las sigo, estoy siendo solamente, como diría la Biblia en otra parte, un mero oyente de la palabra. Y mi fe tarde o temprano entra en crisis asmática, entra en paro cardiorrespiratorio y toca ponerle cuidados intensivos. Y si no se lleva para la UCI, la fe fallece. Y si no se le hace la atención, o sea, no se le da las decisiones que son acordes a aquello que Dios me ha mostrado y me ha hablado, la fe se muere. Y cuando tu fe se muere, tu salvación se extingue. Y por eso la Biblia dice que hay que cuidar la salvación, y en otra parte dice: solamente el que persista o persevere hasta el fin, este será salvo. La Biblia enseña que la salvación es algo que hay que cuidar y hay que guardar todos los días de nuestra vida, y en otra parte dice que es algo que hay que ocuparnos, de lo que hay que ocuparnos con temor y temblor. Somos salvos por fe, la fe y la gracia del Espíritu Santo, que es nuestra salvación. La Biblia habla que el sello de nuestra salvación precisamente es el Espíritu de Dios en nosotros. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros podremos decir que estamos salvos, porque la Biblia misma afirma que Él da cuenta de que somos salvos. Pero si el Espíritu de Dios lo contristamos con nuestra desobediencia, nuestra fe se empieza a morir, y cuando la fe se extingue, el Espíritu de Dios se aparta de ti. ¿Escuchaste? Lo triste y lo terrible es que los seres humanos, sobre todo los cristianos que están pequeños, que están empezando, y otros tantos que no son tan pequeños, que ya están grandes, carecen, o a veces carecemos de la capacidad de darnos cuenta qué es lo que está pasando con nosotros y con nuestra fe cuando entramos en tiempos de desobediencia ante nuestro Dios. Ahora mira, vuelve a mirar otra vez este versículo que habla aquí el apóstol. En el versículo 9 dice: si confesares vea, 0 y van 2. ¿Hace cuántos meses pasó esto? Ya sé, ya sé qué fue lo que pasó hace un ratico con esta agua, ya sé. Ya sé qué pasó con el agua. Yo creo que la persona que trae el agua venía así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero espere, eso implica mucho más de lo que está escrito ahí. Porque si nos seguimos y sacamos este versículo del contexto en el cual está escrito, cosa que, por cierto, quiero más adelante contextualizarlo con lo que viene adelante para que entendamos mejor esto, ¿vale? Bueno, así como yo lo entendí y les confieso hace muy poco lo entendí. Nos vamos a dar cuenta que si nos seguimos solamente a lo que está ahí fuera de contexto, todas las personas que están esta tarde o esta noche invocando el cordero manso y la oveja arisca, llamando a Tutaina, Tuturumá y cantando a las campanas de Belén, moviendo la pandereta, ese tipo de cosas que de pronto no tienen nada que ver con la fe que habla la palabra de Dios. Algunos se asustaron, ¿cierto? Dije esto y muchos decían, yo anoche estaba comiendo buñuelo. No, el buñuelo no es malo, mano. El consejo que se vea el sermón del pastor Antonio que subió a YouTube hace poquito hablando acerca de ¿qué es que era? ¿De qué era? De las almas adultas. Ese último que subió, donde habla un poquito de la Navidad, para yo no tener que hablar de eso, se lo recomiendo al del pastor Toñito. No se asuste, hermano. Pero mire, si fuera por eso, esas personas han confesado con su boca que Jesús es el Señor. Tal vez sí. Bueno, puede que sí, porque dicen, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas. Bueno, están de pronto confesando que Jesús algo es el Señor. De pronto, pero ¿están entendiendo lo que están hablando? Bueno, tal vez no lo sé. Yo no lo entendía, habrá quien sí lo entienda. De pronto, no lo sé, especulo, no quiero especular demasiado. Pero mire, y dice que confesar con la boca, pero creer en el corazón que Dios le levantó entre los muertos. Mire, usted sabe cuánto indigente, yo me he encontrado varios en la calle. De entre ellos un par de ladrones, que ellos han confesado con su boca que Jesús es el Señor en un momento pasado en su vida, porque en el momento en que lo están robando a uno no lo están confesando. Si le dicen a uno, yo sé lo que me va a pasar por hacerle esto a un hombre de Dios, eso sí me lo dijeron una vez. Y yo, qué gran elogio me está dando este señor ladrón. Y luego, y ellos han creído que Dios existe también, o sea, tienen una conciencia y una creencia de que Dios existe, pero los demonios también creen que Dios existe. Entonces, ¿cómo puede el apóstol Pablo decir que apenas con tan solo estas dos cosas alguien puede ser salvo? Bueno, porque falta el contexto de este texto. Y es a lo que vamos el día de hoy, ¿vale? El apóstol Pablo llega a este texto diciendo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares y si creyeres. Y esas son la cuota inicial. Pero es que el versículo, más bien el discurso no termina en ese versículo. El discurso continúa. La cuota inicial es confesar y creer. Y quiero ahora hacer énfasis en esas dos palabras, así como cuando estábamos leyendo Santiago, mi énfasis era en que la fe sin obras es muerta en sí misma. Aquí ahora el énfasis que quiero que tú notes es en la palabra confesar y la palabra creer. La cuota inicial para ser salvos. Y ahora mira lo que dice el apóstol acá a continuación, porque bueno, uno dirá, pero ¿creer qué? ¿Saben una de las palabras que Jesús más repetía? Era tan repetida que el mismo Jesús dijo que él había repetido mucho. Él les dijo, ¿cuántas veces os he dicho? Que si creyereis, veréis la gloria de Dios. ¿Qué es creer? Por un momento, detengamos un momento, no voy a abrir el diccionario Larousse, no voy a abrir el diccionario de la lengua castellana, española, ni nada de eso. Solamente hagamos un ejercicio un momento y pensemos, ¿qué es eso? ¿Qué es creer? Si tú lees Hebreos capítulo 11, versículo 1, Hebreos 11:1 no dice que la fe sea creer, dice que es la certeza y la convicción, que es diferente. Pero creer era un acto previo. Creer es cuando alguien me dice a mí que en la esquina de abajo hoy prepararon pizza mexicana. ¿Ustedes creen que hay pizza mexicana ahí? Bueno, me gusta la respuesta de algunos que dicen, sí, ¿por qué? Pero ahora, hagamos un supuesto, un imaginario. Supongan ustedes que yo apago el micrófono, salgo corriendo, bajo las 2 cuadras, ustedes se quedan aquí mirando para el techo. No sé, mentiras. Y subo otra vez corriendo y digo, sí hay pizza mexicana. ¿Ustedes me creen o no? Ahora aquí dice, ¿me creerían o no? Bueno, si yo vengo con ese cuento, estamos hablando de un supuesto imaginario, no estamos hablando de la verdad. Bueno, pues la fe no es eso. La fe, de hecho, en este ejemplo, tendría que ver con aquella persona que se fue hasta la pizzería, primero creyó y me dijeron que había pizza hawaiana. Entonces se fue hasta la pizzería y llegó allá y lo constató y dijo, efectivamente solamente hicieron hawaiana hoy.
y a mí no me gusta la piña y se devuelve. El que estaba acá tuvo que creer, pero el siguiente paso es ir allá y constatar que efectivamente había pizza hawaiana. Qué ejemplo tan raro, ¿no? Ejemplos gastronómicos para que ahorita preparemos, ¿cierto? El aperitivo para el almuerzo. ¿Me explicó, no? La fe no es solamente eso. No es creer, pero es necesario primero creer para poder ir y después constatar. Es decir, yo creo que la Luna está a 480.000 kilómetros en promedio de la Tierra en una órbita elíptica que tiene un perigeo y un apogeo, y que su promedio en el punto medio está a 480.000 kilómetros de la Tierra. Yo lo creo, pero yo lo creo porque alguien que para mí es confiable, que dice que hizo la medición, dice que a esa distancia está. Pero yo no lo he medido. Yo no puedo dar fe de que la Luna está a esa distancia. El que da fe que la Luna está a distancia fue aquel que tomó los instrumentos, lo midió y luego lo corroboró un grupo científico, un equipo de personas. La persona que da fe que yo estoy casado con esa negrita que está atrás de gafitas verdecitas se llama la señora notaria, la notaría 25 cerca a Unicentro. Ella es la que da fe que nos casamos. Por eso es que ella puso en un papel así, fe pública, pan, notariado y registro. ¿Me hago entender o no, hermanos? El que pudo constatarlo es el que tiene la fe. El que no puede constatar las cosas no pasa de ser un mero creyente. Pero es que lo que la Biblia nos está queriendo decir, el Señor lo que nos está queriendo enseñar a nosotros es que pasemos de ser creyentes y nos convirtamos en personas de fe, porque de creyentes está lleno el mundo, hermanos. No es más de uno que usted vaya a la Roma de los tiempos del apóstol Pablo y verá que la gente creía hasta en el Dios no conocido, acerca del cual el apóstol Pablo echó mano y aprovechadamente lo cogió y le dijo: ese es el que ustedes no conocen, ese es el que había venido a hablarles de salvación a ustedes. La gente puede creer en muchas cosas, no más sino que usted se pare a hablar de ovnis, de extraterrestres, alienígenas ancestrales, se pare a hablar de eventos de conspiración, que los Estados Unidos nos mienten, los reptilianos. Miren, hay gente que para todo tipo de invento, hay gente que se lo cree, para todo. Las teorías de conspiración, las teorías de no sé qué, hay cosas que yo puedo creer o no, pero ¿quién puede dar fe de las cosas? Solamente aquel o aquella que las haya vivido y experimentado. Yo puedo creer que el Titanic se hundió, pero solamente la señora Rose, que estaba ahí con Jack, puede dar testimonio de que realmente se hundió porque estaban ahí, salieron Rose con vida. Jack caía en la balsa, pero no cupo, no sé por qué. James Cameron le dijo que papi, si tiene que hundir, ¿se acuerda el meme? Sí, le dijo no, ¿verdad? James Cameron dijo que Jack tenía que morir, Jack murió. Si existió Jack o no existió Jack, no lo sabemos, no lo podemos saber, solamente lo sabe la persona que se inventó la historia o aquel que estuvo ahí con él y pudo constatar que eso era así, o aquel que pudo ver las pruebas y evidenciar las pruebas. La fe es por tanto la certeza y la convicción de lo que no se ve. Cuando habla de que la certeza y convicción es cuando tú ya tienes pruebas y pudiste constatar algo que anteriormente solamente era teoría, ahora es verdad. ¿Explico o no? Ahora sigamos con el texto bíblico para que entendamos esto todavía de una manera más amplia. Porque en el verso 10 dice, porque con el corazón se cree, ¿verdad? Con el corazón es necesario creer. No los judíos tienen un dicho muy bonito y creo que también en otros idiomas, y es que cuando alguien memoriza algo de memoria, valga la redundancia, lo memoriza de corazón, no de mente. Y aquí habla algo muy interesante, y es que hay una capacidad de creer en historias o de creer en cosas que se albergan en el corazón. Nosotros podemos hacer el acto intelectual de creer que 2 por 2 es 4, aunque es muy fácil de corroborarlo, ¿no? Con las herramientas que tenemos nosotros ya hoy en día, ¿sí? Pero hay creencias que van en la mente, pero aquí habla de creencias que van en el corazón. Y las creencias en el corazón tienen una connotación más profunda, más emocional, una connotación también más eterna, porque las creencias que van en el corazón no discuten con la razón. Eso parece una carta de amor, pero no es así, voy a repetir eso. Las creencias que van albergadas en el corazón no discuten o están por encima incluso de los argumentos que puedas ver con tu mente racional. Cuando el corazón está convencido de algo, cuando el corazón cree algo, más bien, cuando algo se cree en el corazón, la Biblia enseña que sobre toda cosa guardada, guardad vuestro, porque de él, ¿qué emana? La vida, porque la vida de alguna manera en el mundo espiritual está albergada en nuestro interior, en la parte más profunda de nuestra alma y nuestro espíritu, algo que la Biblia llama el corazón, el lugar en donde atesoras también aquellos pensamientos y deseos ocultos que más anhela y más quieres, es donde está lo más sagrado y lo más importante para ti. Cuando tú tomas el primer paso de la fe, es aquel que tiene que ver con haber creído en algo, pero ahora que esa creencia pasa del plano intelectual y se mueve al plano del corazón.
Y luego dice confiesas con tu boca, que aquí viene la parte más, ahora la parte chévere, porque no es solamente creer que hay un Dios. Escuchen estos, si fuera así solamente los demonios serían salvos, pero eso es un absurdo. El asunto no es de creer, muchísimas personas, somos un país que más del 80% de la población cree que hay un Dios. Y el otro 20% está entre ateos y agnósticos, que por lo menos los agnósticos aceptan la posibilidad que puede que exista como puede que no. ¿Y todos acaso por ello serían salvos? ¿O por repetir una oración como en los tiempos de Cristóbal Colón hicieron allá los sacerdotes esos que ponían a los pobres indiecitos, chip, chap, muiscas y demás a repetir una oración en latín para que fueran salvos, a hacer el credo para que los reyes católicos dijeran, oh, habéis evangelizado América, pero los indiecitos ni siquiera sabían qué es lo que estaban repitiendo. Estaban repitiendo como loros literalmente, porque venían hasta con los loros encima. El loro también venía con la oración de fe ahí. Sí, salvum sactus, no sé qué, salvum, no sé cómo será esa oración de fe en latín. Porque repetir una palabra tampoco tiene sentido si no la estás creyendo, y creer solamente tampoco sirve de nada. Ahora, mire lo que viene. Después de que usted cree, dice, y confesar es con tú. Ahora, preste atención porque esto es tan importante. Esta parte del culto en la que estábamos, así como la que precedía a esta, ¿se acuerdan en la parte del culto en la que estábamos antes de esta? Que ahí me sonaron las pistas, unas duro, otras pasito, otra rara, otra chistoso. Pues sí, ya traté de poner pista a ver, porque en vista de que todavía la orquesta no crece, entonces, y más en estas épocas navideñas que la mayoría de los orquestales se van. Pero bueno, Cecita, gracias por la ayuda con el violín. Entonces, a veces la cosa como, el objeto no es la música, hermano. La música es algo ornamental y secundario ahí en este asunto del culto. Lo importante y lo interesante acá es que nosotros utilicemos la música como un medio, más bien, para hacer oración. A través de la canción incluso se puede hasta predicar. A través de la música se puede, más bien nosotros la utilizamos como una herramienta que es bíblica, pero no necesaria ni indispensable tampoco, para intentar hacer entre todos un culto al Señor por medio del cual nosotros, dice la Biblia, entregamos nosotros nuestras propias vidas como sacrificio vivo a Él. Es decir, nosotros lo confesamos a Él como nuestro Dios. Decimos, Señor Jesús, tú eres mi Dios, cuán grande es mi Dios. Y luego, si quieres, díselo a tu propia alma cuando la estés cantando, cántale. Si es que no se lo quieres decir, también se lo quieres decir a la creación. Cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande. Esa canción a mí me gusta mucho, ¿no se nota? Cada rato la canto. De verdad, preciosa sangre que se derramó. Es cuando tú le estás dando gloria, estás diciendo en otras palabras que Él es tu Dios, lo estás confesando con tu boca y estás creyendo en tu corazón, incluso a través de esos momentos de canción. Algunos pastores, y eso es una moda muy moderna, tiene menos de 100 años o tiene más o menos 120 años, pues ciñéndose a este texto precisamente de Romanos, dicen, venga, repita la oración de fe. Y de ninguna manera eso está mal, obviamente no está mal. Entonces le dicen a uno, hermano Loro, bienvenido a la iglesia, no sé tu nombre, ¿cómo te llamas? Muy bien, hermano Loro, párese ahí, repita por favor esta oración. Señor Jesús, te confieso como mi Señor Señor, perdona mis pecados. Y luego el pastor dice, si tú creíste esta oración, entonces eres salvo. Y puede que sí, pero hay otra, no es la única forma. O sea, lo que dice acá es mucho más amplio. Pero hay algo que aquí no, en esa oración, la primera vez que yo la hice, no pasó. Yo la hice la primera vez como a los 10 años, me llevaron a una iglesia que por cierto queda cerca donde vivo ahora, ahí más cerquita donde Moni no vino, ¿verdad? ¿Dónde está Moni? Ay, verdad que están ahí, están allá haciendo así en esta hora, ya deben estar allá haciendo así todos, igual que ustedes, pero haciendo así. Y entonces imagínese usted que en esa iglesia me ponen a mí y a repetir, pero yo creí, podría haber creído en ese momento, y yo podría hasta haber dicho, sí, confieso Jesús mis pecados, plan, y se acabó el asunto. Pero todavía no, yo no era salvo, y no, hasta ahora lo entendí, que yo todavía no había sido salvo. Porque faltaba el elemento que sigue aquí. Preste atención a lo que dice la Biblia. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que ¿qué cosa? Subraye la palabra, en su mente por favor, no raye la Biblia, en su mente si prefiere, invocar.
¿Por qué la Biblia está diciendo que mencionemos el nombre de Él? ¿Por qué está diciendo que no solamente es asunto de creer, sino de confesar con la boca? Lo importante de confesar la boca de manera deliberada y consciente es porque cuando tú cantas, por ejemplo, es un ejemplo, o tú simplemente, no es lo mismo decir Jesús, a decir Jesús, invocando su Espíritu. ¿Me explico o no me explico, iglesias? ¿Cuántos me están entendiendo esto? Hay una cosa que venía aquí después de creer y que está relacionada con confesar con los labios y se llama invocar. ¿Qué es esto invocar? Yo quisiera a veces buscar algún ejemplo que se me viene a la mente rápido, pero el único que se me viene es tal vez ese capítulo tan famoso que salió el Chavo del Ocho, porque para mí fue el que más me reí, me tiré al piso y lloré la risa. Yo sé que no los estoy incitando a ustedes a que vean el Chavo del Ocho, hermanos, no, porque después los pastores me cogen a mí, me dan juguetes, ¿sí? Pero es que se llamaba Los Espíritus Chocarreros y la bruja, doña Clotilde, llegaba ya a la casa de don Ramón porque se le estaban perdiendo los platos y resulta que no, era el chavo sonámbulo que echaba los platos por allá, o era don Ramón, no me acuerdo cuál, y se fueron a la casa de doña Clotilde, se reunieron y fueron a hacer una sesión de espiritismo. Y usted dice, uy, Alejo hablando de espiritismo, espere un momento, es que los espiritistas saben cosas del mundo espiritual que a veces nosotros los mismos cristianos hasta ignoramos, hermanos, porque hay gente que sabe que se mete en el mundo espiritual a través de las tinieblas, pero se mete en el mundo espiritual, así como lo hacía doña Clotilde, más conocida como la bruja del 71. Entonces llegaban allá a la casa de don Ramón, yo sé que algunos de ustedes no se lo vieron, por eso se lo estoy narrando, y se entraban a la casa de don Ramón. Entonces se sentaban en la mesa de don Ramón y sentaba doña Clotilde así como enfrente de don Arquímedes y así, le decía, listo, ahora sí, vamos a invocar el espíritu, cójanse todos de las manos. ¿Sí se acuerdan? No, eso es una comedia, pues un reflejo de la realidad. Eso no sería chistoso si no hubiera elementos de la realidad ahí, ¿sí me entienden? Ponen una mesa, ¿no? Y entonces cuando empieza a decir, espíritus del más allá, dice esta señora. Espíritus del más allá, dice ella. Es una comedia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ella está haciendo en ese momento con sus labios esa señora? Invocando, y les dice a todos que se cojan de las manos y cierren los ojos. No se están dando cuenta que están usando cosas que son normales en el mundo espiritual. ¿Y qué pasa después de que dice espíritus del más allá? Si están acá, manifiéstense. Y entonces a través de decir, la mesa empieza a ser así. Y entonces, ay, aquí están los espíritus del más allá, danos un golpe si están acá. Y el Kiko se cae, pum, suena el golpe y dicen, sí, y ahí empieza el chiste. Porque el invocar los espíritus o invocar un espíritu implica dos cosas previas: haber creído en el corazón algo, por lo menos que ese espíritu existe o que le hay, creerlo, estar convencido, y segundo, pronunciar su nombre, trayéndolo, llamándolo. Y la forma de llamar cualquier espíritu en el mundo espiritual es a través de su nombre. De ahí que muchos pastores que son muy grandes de Dios, en muchos sermones que ya son muy fuertes, sobre todo evangelistas, estilo este hombre Josué Irión, a quien me atrevo a recomendar hoy un poco atrevidamente, que lo vean en YouTube, habla de no ver cierto tipo de televisión a nuestros niños. ¿Por qué? Porque probablemente los niños, sin saberlo, están siendo expuestos no solo a brujería, sino a invocaciones de espíritus, y muchas ocasiones incluso los mismos programas para ciertos niños los inducen a que invoquen tales espíritus, o a veces no solo en televisión sino también en cierto tipo de videojuegos, a que invoquen o salen los nombres por los parlantes y los nombres de los espíritus los invocan. De la misma manera, en forma contraria, cuando en una situación de peligro, en una situación de pronto de angustia o una situación grave, tú puedes invocar el nombre de tu Señor Jesús. Hay gente que ante un ladrón lo primero que dice es una grosería, y otra gente que ante un ladrón o un peligro, un accidente, lo primero que dice es Jesús. Y otros, en los mejores de los casos, la sangre de Cristo. Porque el nombre de Jesús es el nombre que ha sido dado a los hombres, que es sobre todo nombre. Y por eso es que aquí está diciendo: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo dice el versículo 13, justo después de donde dice que el Señor es rico para con todos los que le invocan. Y recuerda que el apóstol Pablo aquí nos está hablando, no, la Biblia más bien nos está hablando de la salvación. Es imposible ser salvos si primero no invocamos, pero es imposible invocar si no hemos creído. ¿Me escuchan o no? ¿Ustedes han escuchado la historia de la tabla Ouija? ¿Cómo es la historia de la tabla Ouija? No los orígenes, no, sino las historias, ¿no? ¿Han oído?
Noticias RCN, Noticias Caracol, El Periodista de la Noche, El Noctámbulo, toda esa gente salen, Última Hora Noticias, ha salido a lo largo de los años. Muchacha de 15 años, colegio no sé qué, república no sé qué. El colegio en el barrio tal, se pusieron a jugar con la tabla Ouija. Miren, eso ha sido noticias por años. La tabla Ouija es un gran ejemplo de lo que está hablando el apóstol Pablo, pero en el mundo de las tinieblas, en el lado oscuro de la fuerza. ¿Me explico? Miren, muy sencillo, se reúnen los niños. Cogen la tabla Ouija, otros cogían, era un cuaderno anillado y argollado, ¿no? Eso es hechicería. Voy a explicar cuál es la diferencia entre la hechicería y la salvación. Es que se parecen, aunque son opuestos. Cogen los niños, mueven el cosito, ponen todas sus manos junticas y invocan un espíritu de una persona muerta, supuestamente. El señor que se murió en esta casa hace muchos años, el del accidente, y empiezan a mover la manito. La mayoría lo hacen en juegos. ¿Por qué creen que hasta la Policía Nacional tiene su división, su cosa para investigar esas vainas? Campañas de prevención que se hacen para evitar eso, porque los niños entran en estado de euforia. Dicen, y después dicen, este niño tiene esquizofrenia. ¿Y de dónde le salió la esquizofrenia? Si tenía un hermano, era propenso, no pasó nada. Porque todo trastorno neuronal o todo problema que ocurre en el área neuronal y en el área psicológica puede o no estar ligado a un problema de orden espiritual que lo indujo. Y la niña termina convulsionando en el piso, tirada en el suelo, hablando en lenguas que no son precisamente lenguas humanas, diría la Biblia, sí, hablando en otras lenguas, o gritando cosas, gritando blasfemias, fuera de sí e inconsciente. Corra para un psiquiátrico o para Cibaté y medíquenla porque ya salió de sí. ¿Han escuchado historias o solo lo he escuchado yo? Solo yo miro Nocturno, el Periodista de la Noche, ¿no? ¿Sí las han oído? No. Bueno, el primer paso, ¿dónde estaba? Creer. Y el segundo, invocar. Miren, las enfermedades psiquiátricas se pueden tratar desde el cuerpo, desde la química, obvio que sí, pero en algunas ocasiones, tales enfermedades están ligadas o asociadas a un problema de demonios, que después de que fueron tales demonios invocados, entraron a habitar en tu parte espiritual. Si tu cuerpo fuera un hardware, fueras una máquina, y tu cerebro fuera el procesador, y tu pensamiento y tu conciencia y tu alma fueran el software que está en ese procesador, muy probablemente de manera inalámbrica, ellos van y se instalan como en un virus en tu sistema operativo. Y luego, después del tiempo, tú estás pensando, porque tengo esta propensión a esto, esta propensión a la otra, o este problema con aquello. Y muchas veces los problemas de conducta tienen que ver con invocaciones que no solamente hicimos nosotros, sino nuestros papás, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta la tercera y cuarta generación, como declara la Biblia. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces dice acá que todo aquel que invocare el nombre del Señor, este será salvo. ¿Qué es lo que ocurre justo después de invocar los espíritus chocarreros? O cualquier espíritu. ¿Qué es lo que en teoría ocurre después de invocar un espíritu? El espíritu viene y ocurre como pasó en los tiempos del endemoniado ganadero, eso, esa cosa, eso. Y venía ahí y Jesús le dije aquí, Jesús habla y él dice, en una de las dos versiones de la historia que se cuenta en los evangelios, dice, somos una legión, creo que les dice, somos muchos y habitaban adentro del cuerpo de un hombre. En otra parte, la Biblia también afirma que, o sea que Jesús afirma que él llega a la puerta de la vida de todos nosotros y golpea la puerta, dice, que Él llama a la puerta, lo dice Apocalipsis capítulo 3, si mal no estoy. Llama a la puerta y si alguien le abre la puerta, entonces ahí sí Él entra o ingresa al interior, literalmente al cuerpo. Claro, no entra el cuerpo de Cristo, no entra la oblea ni el vinito que come, no, eso no es lo que entra. Lo que entra es el Espíritu de Dios, que la Biblia también le llama el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Dios es el representante de Cristo en la tierra. Es esa parte de Dios, esa forma de Dios que sí puede ingresar y escudriñar lo profundo del ser humano y puede habitar en el ser humano. Cristo corporalmente no lo puede hacer porque Él es humano, es la única parte de la Trinidad que es humana. El Padre no lo hace tampoco por cosas que yo no entiendo y no lo sé, solamente sé que sí está establecido en el cielo de esa manera. Es el que entra cuando le invocas, Él entra en ti, Él ingresa en ti. Desde el primer día en que lo hagas, la Biblia no dice que se invoca a Dios una vez y se confiesa una vez y se acabó el asunto. Es que ahora lo empezamos a invocar a partir de ese momento. Invocamos su presencia e invocamos su espíritu y ahí es en donde empecemos a tener algo que la Biblia llama comunión con Él.
¿Siguen o no? Y ahora mira tan lindo lo que dice acá a continuación en el verso 14. El apóstol Pablo hace un método argumentativo que en la filosofía griega se llama método de demostración por contradicción o método indirecto. Así le llamaban los antiguos griegos y los matemáticos hoy en día al método argumentativo por el cual tú argumentas algo a través de una contradicción. Y voy a explicar cuál es el método indirecto, que evidentemente en la Biblia lo usan. El método indirecto es aquel en el cual tú, cuando quieres demostrar una verdad, no la demuestras directamente, sino indirectamente, a través de mostrar un escenario en el cual asumes una hipótesis y dices, ¿qué tal que esto no fuera así? Dices, niegas la hipótesis, que no sé si me explico. ¿Y qué pasaría si no fuera así? Si no fuera de esta forma, ocurriría necesariamente esto. Y finalmente llegas a algo que es absurdo o una gran contradicción. Entonces, cuando tú dices, si esto fuera así, pasaría esto, y llegas a una contradicción, dices, si ves, la hipótesis es falsa. No hay manera de que eso ocurra, porque si eso ocurriera, pasaría aquello que es absurdo, y eso absurdo jamás va a suceder, y no ha sucedido. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, más o menos apelando al método indirecto, así como también a veces lo hacía Jesús. Decía, mire, ¿cómo pues vamos a invocar a Dios? ¿Sí? Si primero no han creído. Fíjate que aquí él hablaba de ser salvos, de la palabra de fe. Hablaba de la salvación y decía que para ser salvos necesitamos invocar a Dios. Pero creyendo primero en nuestro corazón. Ahora aquí vuelve y lo reafirma. Es imposible invocar el Espíritu de Dios si no hemos hecho al menos el ejercicio intelectual de que Él existe, de que Él está, de que su presencia viene y desciende cuando nosotros lo invocamos. Después lo que sigue es comprobarlo, que es la etapa siguiente, que es la todavía más bonita. Pero si tú vienes al culto, o vas a tu iglesia y te sientas tu cuerpo en la iglesia, pero tu cerebro todavía se quedó entre las cobijas, se quedó en la casa o peor aún en el restaurante, entonces es imposible que hagas que invoques la presencia de tu Dios, porque tu mente está en otro cuento, no estás creyéndolo realmente, se está convirtiendo en esa situación, en ese ejemplo, o en ese caso te estarías convirtiendo en una religión, en un religioso que repite y que replica conductas y dogmas que no tienen en el fondo algún sentido, porque su mente está en otro rollo. De ahí la importancia de que cuando estemos adorando nos enfoquemos en nuestro Rey, y aún más importante que lo anterior, que vengas al tiempo de oración y estés presente en el tiempo de oración, porque el tiempo de oración esta mañana estábamos 10 y ahora de repente abro los ojos y estábamos 20 y yo, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Éramos 10 los que estábamos adorando esta mañana. El tiempo de adoración es tan importante como este tiempo también en el que estamos en este momento. Y la presencia de Dios se mueve, pero lo lindo que tiene el Espíritu Santo es que Él tiene como un proceso. Él va iniciando, Él nos va limpiando, Él nos va lavando, luego nos va hablando, luego va descendiendo, va llenando esta casa de la gloria de Él, y mientras que se va llenando nosotros, vamos siendo también limpiados, y el mismo Espíritu nos va preparando a nosotros para que podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos decir que primero hay que creer. Y cuando vamos creyendo y venimos convencidos que hay un Dios y nos concentramos y nos enfocamos en Él, ahora le invocamos. Pero espérate, el apóstol dice acá, ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? Pero espere, ¿y cómo le van a creer de quien no, jamás o nunca habían oído? Aquí es donde el apóstol Pablo empieza a hablar ahora del evangelismo. Y es, ¿cómo puedes creer en un Dios del cual no te han contado? ¿Se acuerdan del ejemplo de la pizza? ¿No? ¿Sí se acuerdan del ejemplo de la pizza? ¿Tú cómo puedes creer en algo que no te han contado? Si tú vas a creer algo, alguien tiene que venir a contártelo. Si no, no hay creencia. Y si tú lo viste y lo presenciaste, pues ya no hay necesidad de creerlo. Realmente lo tienes es constatado. Ya tienes es la fe en ese caso. Pero antes de creer, que así mismo viene antes de invocar, tiene que haber haber escuchado algo, tienes que haber escuchado. Y aquí lo que el apóstol plantea en este discurso es lo siguiente, dice, ¿cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Pero en el verso que sigue dice, ¿y cómo habrá quien les predique si nadie es enviado? Pues como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación, le agrego yo.
Entonces él ahora empieza a decir, listo, el resultado de la salvación se consuma cuando alguien invoca el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios viene sobre él. Pero comienza desde el momento en que alguien es enviado por parte de Cristo a predicarle, a hablarle del amor de él. No sé si ustedes llegaron al Evangelio y están hoy aquí porque alguien les habló del amor de Cristo o llegaron así por ósmosis, ¿no? ¿O sí? Llegamos a mí me compartieron del Evangelio algún día. La primera vez que yo escuché el Evangelio y me hablaron y me predicaron el Evangelio, yo estaba yendo a una iglesia cristiana. Y llevando años adentro de una iglesia cristiana por primera vez, escuché el Evangelio, por fin alguien tuvo misericordia de mí y me predicó el Evangelio. Yo era un chico de la alabanza de la iglesia y no era salvo, porque yo creía en un Dios, pero nunca lo había recibido. Y un día alguien me predicó el Evangelio y me dijo, tienes que arrepentirte de tus pecados. Tú que naciste en familia cristiana, tú que de pronto fuiste hijo de pastor o de pastoras, necesitas algún día saber que tienes que arrepentirte de tus pecados y que tienes que buscar y volverte a Dios e invocarlo. Yo iba a la iglesia y cuando me hablaron del Evangelio, me hablaron del amor de Dios, me hablaron del perdón de Dios y del arrepentimiento, de la gracia de recibir el Espíritu de Dios y de recibirlo en mi interior, y entendí, ay, no era salvo, claro. Porque no somos salvos por nuestras obras, vuelvo y repito, sino por fe, por la gracia, que es finalmente lo que viene después de la fe, que es lo que se derrama sobre nosotros después de que hemos invocado el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Y entonces el apóstol dice, bueno, si no hay quienes envíen, nadie puede predicarles. Y si nadie puede predicar, nadie puede creer en un anuncio. Y si nadie puede creer en un anuncio, pues tampoco puede invocar de acuerdo a aquello que se le dijo que debía de creer. Todo parte finalmente, y dice entonces acá el apóstol, y dice parte de lo siguiente: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que viene el verso 17 donde se resuelve esto. Tengo sed. Así que la fe es por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Bueno, si yo pongo este texto en contexto, el apóstol acaba de decir que para poder creer alguien tiene que venir y contarme la historia de la pizza, ¿sí o no? Tiene que venir a contarme el cuento y decir, oiga, mire que allá hay tal cosa, mire que yo vengo de allá, ya lo vi, soy testigo, lo presencié. Porque no hay testimonio verdadero sino de aquel que ha presenciado o puede constatar las cosas. Lo que está queriendo decir el apóstol Pablo es que las personas que son enviadas son aquellas que tienen encuentro con Jesús, que ya lo tienen a Él en su corazón, y entonces su palabra viene cargada de poder porque viene con testimonio, es real y es veraz. Entonces cuando hablan, el evangelio entonces llega después a los que no han escuchado o no lo conocen, y cuando uno atiende ese evangelio, el evangelio consiste en, hay un Dios en el cielo y su nombre que fue dado a nosotros es Cristo, y debes de invocarlo para ser salvo, confesarlo con tu boca y creer en tu corazón que Él es Dios. Ahora bien, dice que todo esto viene por la palabra de Dios. Ahora bien, muchos pastores, y lo hacen bien, no estoy diciendo que mal, han interpretado esto como que la fe viene por la Biblia. Y la verdad, pues sí, la fe viene por la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Pues sí, esa parte que acabamos de leer, en donde dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si tú miras el contexto, dice, si no fueran enviados. ¿Cómo podría haber quienes predique si no fueran enviados? Y ese enviados es lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Cuando una persona fue enviada a hablar, es porque hubo una palabra que fue emitida por la boca de Dios para que esa persona hablara. Estamos hablando de la salvación hoy. Mire qué tan toda la carga que tiene este concepto o la relación que tiene con el concepto de la palabra hablada. Dios emite una palabra. Y cuando esa palabra sale de la boca de Él, llega a un portador. Y ese portador es una persona que tiene que tener una relación con el Espíritu de Dios para poder ser portador de esa palabra. Y entonces esa palabra sale y de la boca de Dios la toma el portador en su boca, que es dulce en la boca y amarga en el vientre, por cierto, y la coge y se la lleva a aquel que no conoce. Tal vez fuiste tú, o tal vez fui yo, o tal vez nunca hemos sido, tal vez no te ha pasado aún todavía. Y entonces el Señor dice, yo soy el que soy, yo soy el Dios todopoderoso, el creador del universo, soy tu Padre. Yo quiero que tú estés conmigo, yo quiero estar contigo, yo quiero que tú me des el control de la vida, entrégame tu vida ahora.
Y entonces la persona que está en el lugar del oyente recibe la palabra, y si te toma la decisión de creerla, esa palabra que fue emitida por la boca de Dios, eso es lo que se llama la palabra de Dios. Entonces llega, bien sea a través de la Biblia, claro está también, pero lo que hace que una palabra salga de la boca de Dios y sea dispersada a este tiempo y a esta tierra es el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que las palabras de Dios son espíritu también y son vida. No es la letra solamente que está en la Biblia. La letra que tenemos en la Biblia es un manual para poder tener certeza cuándo es la voz de Dios y cuándo no, también, entre otras cosas. Entonces, hermanos, llega la palabra de Dios, y cuando llega, entonces viene el siguiente proceso, que es creer y luego invocar. ¿Me siguen? Parece hoy un estudio bíblico. Estamos en un estudio bíblico. ¿Sí se dan cuenta? Parece estudiosito bíblico. Y entonces dice la fe, verso 17, lo vuelvo a leer. Es por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. Ahora preste atención a esto. La Biblia dice que el oír es por la Biblia. Bueno, o por la palabra de Dios mejor. Cuando yo leí por primera vez esto en griego, cuando lo leí en griego, yo no sé nada de griego. Sí, la verdad yo no sé ni papa de griego. Sé que santos y de sanctum. No sé nada más. Si alguien sabe griego. Sé que había escuchado que cuando uno estudia la Biblia en griego o en el idioma original, uno encuentra muchas más cosas. Y ya alguien me había enseñado, lea este versículo en griego, véalo en griego. Entonces en mi casa les quiero contar, y en las librerías cristianas también, hay un libro que se llama, gordito, se llama Nuevo Testamento en griego interlineado con español. No sé si ustedes lo han visto. Solo mi esposa y yo. Bueno, se los cuento. Yo sé que de pronto muchos ni siquiera les da pena hacer así, y tampoco hacen así porque no les ha pasado. Entonces yo entiendo, porque Dios quiere levantar una generación de gente estudiosa de la Biblia en esta casa, ¿me entienden? Porque cuando uno se vuelve también fuerte, uno no puede ser fuerte solo en un área, tenemos que ser fuerte en todas las áreas que la Biblia enseña que son rudimentarias, que son importantes. Entonces, bueno, está la Biblia esa que se llama interlineada, los invito a que la lean, cómprenla de pronto un día de estos, si alguien tiene la oportunidad, una librería cristiana las venden. Se llama Nuevo Testamento interlineado con griego y español. También venden el antiguo, pero ese sí que es más gordo, es un libro gordísimo, interlineado entre hebreo y español. Entonces sale el texto en griego y sale la traducción en español, pero palabra por palabra, traducida al español. Entonces me pareció muy bonito que la palabra que se usa en este versículo 17 dice que la fe efectivamente es por el oír, pero que el oír es por el rema de Dios. No dice palabra, no dice logos, logos sería palabra, sino dice el rema de Dios. Ustedes han escuchado a los cristianos más antiguos. ¿Quiénes son cristianos ya más antiguos acá? Que el palabra rema, la palabra, ¿no han escuchado eso? Ministerio rema. Rema en griego significa la palabra de Dios no escrita, sino la palabra de Dios profetizada, hablada o emitida en el mundo espiritual, la palabra de Dios revelada, escuchada. Existe un amor logos, pero una palabra logos y existe una palabra rema. Son conceptos diferentes en el griego, porque la palabra logos es la que tú este minuto estabas leyendo, y la palabra rema es la que tú escuchas cuando Dios te habla a ti a través de esta, o a través de un sermón, o a través directamente del Espíritu de Dios en tu vida. Ahora bien, toda palabra rema que sale de la boca de Dios debe ir, y eso no está en este texto, está en otra parte, en concordancia con todo lo que está acá en la Biblia. Toda vez que la Biblia revela y dice que toda escritura en Timoteo fue inspirada por Dios, y en otra parte dice, esta es la palabra profética más segura que tenemos. Toda profecía, toda palabra que se da debe estar siempre en concordancia con esta Biblia y con la doctrina. Y si alguien te profetiza algo que va en contra de la palabra de Dios, o está como raro, como chueco, vaya a la palabra. No solo a sus pastores, aunque deberías hacerlo, eso sí también es aconsejable, pero principalmente vaya a la palabra y mire si eso que le están hablando viene verdaderamente o no de Dios. Porque un día por estas épocas, hace más o menos como 15, 17 años atrás, estaba yo en la casa, un 22 de diciembre por allá en la casa con mi abuelita. Yo vivía con mi abuelita, todavía vive mi abuelita, y vivía con mi tío. Y llega un sábado, 20 y tanto de diciembre, a la casa, llegan las señoras. Los caballeros de la Virgen han llegado, tocado a su puerta, y mi abuela, claro, como buena católica que era, claro, sigan, bienvenidos, sigan, entren. ¿Qué quiere? ¿Un cafecito, una lechita? Entonces yo dije, bueno, me voy a encerrar en mi cuarto porque llegaron los caballeros de la Virgen.
qué flojera. Y yo, ¿será que me pongo a orar? ¿Me pongo a arrepender? ¿Qué hago? 5 minutos después estaba con la oreja así pegada a la puerta del cuarto. Y entonces empiezan a hablar, ¿no? Y hablan muy bonito y dicen, bueno, aquí está la Virgen María, aquí te la muestro. Y traen un cuadrito de la Virgen María. Es una mujer respetable, la Virgen María. Lo que pasa es que la Biblia sugiere que María está muerta. Y los que vienen con la historia de que María está viva, vienen con la historia y no la pueden sustentar con la Biblia. La sacan de tradiciones orales, lo cual es muy peligroso. Son tradiciones orales que de hecho datan del siglo XVI y XVII, ni siquiera los tiempos de María. Entonces, claro, dicen María está viva en el cielo, a la diestra de Jesús, porque Apocalipsis 12 lo dice, pero Apocalipsis 12 no habla de María, lo que pasa es que lo sacaron ahí. Y entonces dicen eso, y llega María y dice la imagen de María, mírala a los ojos, contempla su hermosura. No, de hecho dice instrucciones de cómo ver la imagen de María, así dice. Y contémplala y déjate llenar por su hermosura. Y siente su paz y su calor. Y luego toma la rosa de Guadalupe y siente el vientico soplándote en la cara así. ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que hay gente que no lo cree? No, claro. ¿Usted qué piensan? ¿Yo qué opino de la Virgen de Guadalupe, de la rosa de Guadalupe? ¿Yo qué opino de eso? Que eso es proselitismo espiritual a favor de un demonio que se llama la Reina del Cielo. Seguro. Y llega estas mujeres y empiezan a decir, y entonces una cierra los ojos, vamos a orar, y empiezan a orar en lenguas. Así como los cristianos oran en lenguas. No sé si aquí algunos, yo sé que algunos ya oramos en lenguas parecidas, porque es que la Biblia dice que hay lenguas angelicales y hay lenguas humanas, y entre las angelicales hay varios tipos, no solo las angelicales celestiales. Uno no sabe qué lenguas, además es un don, y la Biblia dice que Dios da el don de todas maneras. Eso no tiene nada que ver con ser salvo necesariamente. Oiga, y empiezan a hablar, y luego yo parando oreja ahí, porque yo no estaba así, yo no participo de esas obras de las tinieblas infructuosas, no, pero yo estaba parando oreja. Y luego dice, así dice María, y yo ya digo, uy, no, Señor, aquí esto sí no me lo voy a aguantar, esta vaina no me la voy a petaquear. Si fuera mi casa yo las hubiera sacado, no a patadas porque me echan a la cárcel, pero sí las hubiera sacado. Y María dice esto, y María dice lo otro, y empiezan a profetizar. Entonces yo, ¿cómo sé que esa profecía viene de Dios? ¿De dónde sé yo? ¿Porque la profecía se cumple? Bueno, puede que, pues si una profecía se cumple, uno puede decir, tiene un requisito para saber, pero ese es uno. Que la persona es una persona de buen testimonio, ese es otro requisito. Pero que la profecía venga acorde a la palabra de Dios es otra cosa. Que uno tiene que mirar para saber si un profeta o no es un profeta de Dios. Bueno, estamos en un tiempo de pronto en que no están abundando mucho los ministerios proféticos todavía, pero espera y verá cuando en unos añitos cuando Dios empieza a avivar esta casa. Entonces vamos a ver, el buen profeta de Dios está lleno de Biblia, y un buen profeta de Dios jamás se va a parar a decirte, así dice María. De hecho es un profeta de los demonios. Y yo calladito, Jehová reprenda al diablo, Señor reprenda al diablo, Señor Jehová reprenda a este espíritu. Y siquiera yo me atrevía, Señor, en el nombre de Jesús. Yo no salí, yo cogí mi cuarto y yo me empecé a mover, me acuerdo ese día. Y eso que miren, los que me conocen saben que yo no me las paso en eso todos los días. Yo no me paso en el cuarto reprendiendo, no, cuando algo grave pasa. Y ese día yo cogí, Señor, en el nombre de Jesús. Porque estas cosas son totalmente desagradables delante de los ojos de Dios. Yo puedo preguntarles, ¿si estas personas son salvas? No, ¿por qué? Fácil, porque la salvación depende de invocar el nombre de ¿quién? Jesucristo, el que está aquí en la Biblia, el que acabamos de leer. Es el nombre que nosotros invocamos. ¿Sabe cuáles son los otros nombres que se invocan en esos otros lugares? El de San no sé qué, San si sé quién, Sal si puedes, ¿cómo se llaman otros santos? Sancocho, todos esos, José Grego, todos los invocan paralelamente al nombre de Jehová, paralelamente al nombre de Jesús, Salve María, no sé qué poco de cosas. Y lo que están haciendo es invocar demonios, que 1 Corintios capítulo 10 afirma que detrás de toda estatua, ellos creen que le están hablando a una mujer, pero lo que la Biblia revela es que detrás de esa estatua, esa imagen o esa representación de yeso, madera, como quiera llamarla, lo que hay son demonios que reciben esa oración, y a través de esa invocación conectan los segundos cielos en donde habitan los demonios y las huestes de maldad, y entran a habitar y tener comunión con esas personas, con todos y cada uno de ellos. Ahora sí me entienden por qué es que en esta época nada de nanita nana ni nada de burrito sabanero. Bájenle al burrito sabanero, iglesia, los que me escuchen de pronto por la radio, sí, en estos días, por favor tengan cuidado con eso del cordero manso y la oveja arisca y ese tipo de cosas. Esas no son cosas que sean del agrado del Señor. Es más, la Biblia dice, no tengáis comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. No tengas comunión con esas cosas.
que te gusta mucho, que porque la comida la natilla, le aconsejo que escuche al pastor Antonio. No lo voy a decir yo, lo voy a dejar en manos de él. Y ahora viene y entonces dice, ¿yo por qué terminé hablando? Yo me propuse que no iba a hablar de la Navidad, dije que no iba a hablar de eso y vea, ya terminé hablando de ese asunto. Entonces vuelvo y termino con el verso 17. Así pues, la fe es por el oír y el oír es ¿por dónde? Por la palabra de Dios. La Biblia ha dicho en esta mañana, ha hablado, yo quiero hacer como un poquito metafórico, me voy a permitírmelo. La Biblia ha hablado esta mañana y ha dicho que el asunto de la salvación está íntimamente relacionado con el invocar el nombre de nuestro Dios, invocar la presencia de Dios. Yo quiero pedirles por un momento que me acompañen todos a Isaías capítulo 58, porque yo les dije que iba a ser un sermón temático. Es decir, exponemos un tema, Isaías capítulo 58. El título es El verdadero ayuno. Y lo que nos habla la Biblia en Isaías es del ayuno, aquí en este capítulo, precisamente está hablando del ayuno, pero mira cómo habla de invocar a Dios acá, en un momento. Dice lo siguiente, en el versículo, a ver, ¿desde cuál lo leemos? Versículo 3 en adelante, ¿me acompañan, por favor? Desde el 3. Porque dicen, ¿por qué dicen? Pregunta el Señor, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, como que había un reclamo, no sé si ustedes lo notan, Dios está respondiéndoles a un reclamo. Eso es una forma discursiva muy típica de parte de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Él responde a reclamos diciéndoles, ¿ustedes por qué me dicen esto? ¿Ustedes por qué me dicen que yo no les escuché? ¿Ustedes por qué me dicen que yo no les respondí? Entonces Él les da respuesta y les dice, miren, he aquí que en el día de vuestro ayuno ustedes buscan su propio gusto, oprimen a sus trabajadores. He aquí lo hacen para contiendas y debates, ayunan ustedes, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. No ayunen de esa manera. Esto tiene que ver con algo que me hace acordar en estos días. Yo, la verdad, entre la gente muy de Dios no he escuchado esto, que les voy a contar. Lo habla más son los que se dicen cristianos, se habla más entre los que se dicen cristianos, pero andan ahí como todavía como medio muy mezclados en cosas del mundo. Y resulta que un canal de una aplicación, es que un canal, una empresa que distribuye películas por internet muy famosa, que fue la que acabó precisamente con Blockbuster, sacó una serie chistosa, supuestamente chistosa, hecha por brasileros, en donde se burlaban abiertamente de Jesús y blasfemaban el nombre de Dios. Y la verdad para mí eso no es nuevo, ¿sí? O sea, eso yo lo vengo viendo desde que era niño, como en todos lados se burlan de Jesús, lo blasfeman, le dicen cosas así, desde que existe Black Sabbath, sí, nomás con ese nombre ya podemos hablar de blasfemia y burlas en contra de Jesús. Y entonces no, ahora resultó la gran novedad, porque claro, como en esa plataforma de streaming y de videos, pues hay muchos cristianos, mucha gente, pues claro, muchos se ofendieron, la gran mayoría se ofendieron. Yo también me ofendería si se burlaran del Señor de esa manera, porque trataban a Jesús de gay, de loca y de esas cosas. No he visto esa vaina, ni la pretendo ver, ni la quiero hacer. Entonces salió después unas cosas, unas discusiones, desde que existe el internet ahora tan interconectado, unos pastores dijeron, no, el internet es para llevar el evangelio a todo el mundo, el internet es para que todo el mundo escuche la palabra, pero otros dijeron, el internet es para que todo chisme sea esparcido por toda la tierra, para que toda contienda y toda pelea llegue a cualquier rincón del mundo. Y eso fue lo que pasó. Entonces empezaron a pelear. ¿Y saben quiénes son los que se pelean? ¿Se pelean con los que crearon la serie? No, se pelean con los dueños del canal no sé, no es un canal de YouTube, es un canal de streaming, ¿sí? No, se pelean entre ellos, pero unas peleas absurdas, hasta tontas. Hace unos años cogieron al autor de varias canciones que cantamos acá, que se llama Don Jesús Adrián,
y lo cogieron y lo volvieron pedazos. Luego cogieron a otro que es de Bogotá, no apellido Campos. Luego cogieron al hermano, luego cogieron al otro. Luego se pelearon con Marcos Witt. La gente cogía, y yo lo he vivido. Yo coloco un comentario, un día puse un comentario que era para mi hermano en un sitio público, en una cosa de trabajo, y la gente se le va en una avalancha, la gente sin misericordia. ¿Usted por qué dice el mal ambiente? ¿Usted por qué no sé qué? Pero lo más chistoso es que los que se dicen ser cristianos, no estoy hablando de ustedes hermanos, estoy contándole los de afuera en su mayoría, uno que otro de acá de pronto, se vuelven contenciosos como ellos solos. ¿Y por qué me dices eso? ¿Y por qué no sé qué? Y claro, y se empezaron a pelear que porque había que cerrar esa cuenta. Todos por favor cierren esa cuenta, que no voy a decir el nombre, pero empieza por net. Cierren todos el net. Y nosotros decían, no hay que cerrarlo, no sea religioso. Y otros sí, y se empezaron a pelear entre ellos y empezaron a decirse, hijos de no sé qué, hijos de Belcebú, ustedes son los blasfemos, ustedes son los religiosos. Y terminaban agarrados, pero agarrados. Y luego yo yo no tenía ni idea que había unos reggaetoneros cristianos. Pues de hecho esas dos palabras para mí me suenan como contradictorias, como extrañas, pero bueno, había uno y subía el video y estaba hablando así con su acento puertorriqueño diciendo, hermano, yo estoy indignado con los cristianos que me están criticando por haber cerrado la cuenta en net. Y yo decía, ¿qué es estas discusiones? No deberían estar hablando de la palabra de Dios, hola. Pero eso sí, para encenderse en discusiones. Entonces yo vuelvo y yo digo, bueno, hasta razón tenían mis pastores años atrás, antes de abrir redes sociales, y decían, no, pues ¿para qué? Para aprenderse en una peleas y en cosas. Pues hermanos, aquí dice que tampoco el ayuno es para eso, porque entonces tu voz no va a ser oída en lo alto. Y entonces en el verso que sigue dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, en el verso 5, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de cilicio y ceniza. Dice, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Está queriendo decir que, o sea, que usted se entristezca y se ponga su semblante bajito, pero sigue siendo una persona contenciosa y peleona. Ustedes han conocido gente peleona, contenciosa, gente que es propensa a que cualquier cosa que uno le diga ya se ofenden y son tocados. Unos han conocido. Sobre todo el bogotano tiene esa maña, ¿no? Mucho el bogotano, más que el paisa o el costeño. Aunque el paisa usted saque la piedra y verá. Bueno, pues bien, dice el verso 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, el desatar ligaduras de impiedad, el soltar las cargas de opresión, que tiene que ver también con eso de perdonar a las personas, hermanos, y dejar pasar la ofensa por alto. Y luego dice, y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es acaso que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano cuando le des plata? Eso se lo agregué yo, eso último. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. ¿De qué estamos hablando hoy? De la salvación. Venga, me ayudan a poner un título a este sermón que se llame como La salvación. Invocar a Dios para salvación, ¿cómo le digo? ¿No? ¿Me ayudan después? E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y el verso 9, entonces viene aquí el punto clave. Entonces invocarás. ¿Sí ve todo lo que Dios pone antes de invocar a Dios, no? Se tome la decisión de corregir sus pasos, que si usted ha creído en un Dios, usted también tiene que tomar decisiones que van acorde en eso que ha creído. Entonces dice, entonces invocarás. ¿Y qué pasará cuando invoques entonces? Te oirá Jehová y clamarás y él dirá ¿qué cosa? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Eso del yugo tiene que ver con el yugo con las cosas de este mundo, estar amarrados a las cosas de este mundo, tener el corazón amarrado a lo de este mundo. No sé si me explico. Hay personas que para quienes, por ejemplo, es algo tremendamente ofensivo si uno no hace parte de las tradiciones y las costumbres de esas personas. Sí, no estoy hablando solamente, por ejemplo, de tradiciones como el carnaval de Barranquilla o el de negros y blancos. Estoy hablando de tradiciones que están todavía más arraigadas y más metidas en el subconsciente de la gente de esta nación, como la que por estos días muchos celebran. Entonces lo toman como una ofensa porque está uno intentando zafarse de un yugo, ¿me entienden? Cuando un cristiano dice yo de esto no participo, yo a esta cosa no me meto porque yo tengo un Dios en el cielo y su nombre no es María sino es Jesús y Jehová de los ejércitos, entonces la gente se siente una agredida y dicen ¿por qué eres tan religioso? O si es un cristiano, si es un católico te dice ¿por qué eres tan fanático? Porque no, eso no es el amor de Dios, Dios es amor, es que todos compartamos y respetemos las diferencias. Y entonces yo diría claro, la Biblia te diría en Apocalipsis claro, que seamos tolerantes
precisamente por eso es que mucha gente se perdió por ser tolerante. No, aquí está diciendo antes que salgamos del yugo. Y luego dice, ahí junto a esa palabra de salir del yugo, que quitemos de en medio de nosotros el dedo amenazador y el estar hablando cosas vanas, tontas, cosas que no son del cielo, sino cosas que son netamente terrenales. Hablar vanidad, por definición y literalmente, si somos un poquito más epistemológicos, hablar vanidad es hablar cosas pasajeras. Eso es vano. Vano es algo que es pasajero, que es lo contrario a lo eterno. Entonces, un ejemplo de gente que habla vanidad es la gente que tú te sientes a hablar con esa persona y te habla, imagínense aquí en mi casa, y entonces pagué tanto para el carro, y entonces lo tuve que lavar, y luego tuve que ir al trabajo, pero luego fui no sé qué, y luego el trabajo, y luego mi casa, y luego mi trabajo, y entonces mi familia. Y la gente generalmente habla lo que más tiene en su corazón. Y estoy hablando no por los mundanos, es que a veces los cristianos parecieran caer mucho en eso, ¿no? Y cómo está, no, imagínense que mi mamá esto, y mi mamá lo otro, y mi mamá aquello, porque mi mamá esto y mi mamá lo otro. Otros es que mi hijo, y es que mi nieto lo esto, mi nieto lo aquello, mi nieto lo otro, y entonces otros hablan, y es que yo, imagínense que yo, y a mí me pasó, y entonces me sentí mal. Y cuando están hablando de ellos mismos y todo el tiempo yo, y ¿han conocido gente así también o no? Yo he conocido así mucha gente, porque en esta vida, sobre todo este tiempo que estaba en el evangelio, he tenido oportunidad de conocer tanta gente, pero tanta, y hay un grupo grandísimo, lo podrían llamar los yoyos, solo hablan de ellos, solo piensan en ellos, su vida están girando en torno a ellos, o sea, prácticamente tienen como un hoyo, un agujero negro, una estrella de neutrones en su interior que hace que todo orbite alrededor de ellos. Es la gravedad como que va chupando todas las cosas y todo es alrededor de ellos, y entonces mi vida y no sé qué, y es que me sentí mal porque el que él me miró, y ese otro día que me miró pues me sentí muy triste, muy mal. ¿Cómo te ha ido, mijito? ¿Bien? Ah, bueno, imagínese que yo no sé qué, y ya son así. Hay gente que tiene esa mala costumbre también. Y entonces yo esto, ¿y tú cómo estás? ¿Usted cuándo ha escuchado eso? ¿Y cómo está tu vida? ¿Cómo te ha ido? Oye, a veces uno, a veces cuando lo digo de esta manera me suena tan fingido, mano. Pero yo sé que a veces, ¿sí o no? ¿Usted no le ha pasado que nadie se preocupa por usted? O sea, nadie muestra el más sincero, el más mínimo vestigio de interés sincero por cómo va su vida, por a dónde va su vida, si usted está enfermo, si está bien, no, se preocupan es por ellos. Y solo ellos, y ellos, y ellos, y que yo esté bien, y yo esté bien. Cuando yo empecé a entender esto, dije, oiga, no, yo no quiero ser así, Señor. Yo no quiero ser así. Yo no quiero volverme así, Padre. Yo quiero ser una persona que no sea tan enjollada, Señor, tan ensimismada. Yo quiero ser una persona que también sienta compasión y amor por los demás, porque tu palabra lo enseña, que por los hermanos hay que sentir amor y compasión. Y yo sé que a mí me ha faltado por hermanos, porque si no, seguro que la cosa sería diferente. Me ha faltado muchísimo para alcanzar ese nivel. Pero hermanos, yo he hecho un esfuerzo. Yo sé que con el esfuerzo no se puede, pero me estoy esforzando en eso. Yo les invito de verdad a eso también. Es que y en eso caemos mucho los pastores. Yo sé que me estoy pasando el tiempo que yo quería ministrar la palabra, me estoy pasando un poquito, pero mire que los pastores caemos mucho en eso. Solamente nos preocupamos como pastores por las ovejas del día que una oveja hace algo malo. Ay, sí, malo, pero oiga, cuidado, oiga, ¿qué hubo, qué más? ¿Y tú cómo estás y cómo va tu trabajo? ¿Estabas enfermo? ¿Estabas enferma? ¿Cómo le acabo de ir, mano? Pero es que uno está enjollado. ¿Y sabe una cosa? Eso tiene que ver con el hablar vanidad. Y Dios a veces uno lo invoca, y no viene. Y yo, Señor, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no has venido? Pues fácil, porque este pueblo no hace sino hablar vanidad, mi hijo. Este pueblo no se le ha pasado sino hablar solamente con el dedo amenazador. O este pueblo se le ha pasado en cosas terrenales y no se están pensando es en mí. Porque bueno, más que pensar en los demás, lo que Dios nos invita es a que pensemos en Él. Pero cuando uno piensa en Él, la misericordia y el amor de Dios te motiva y te mueve a pensar en los demás y a sentir compasión y amor hacia los demás. Como decía un día Mavito cuando vino acá, y usted se ha preocupado por saber qué pasó con la vida de fulano, por la vida de sutano. Bueno, pues nosotros los pastores caemos mucho en eso. ¿Y sabían o no? ¿O no sabían? Ahí se los cuento. ¿Pero ustedes perdonan a los pastores o no? Toca tener misericordia con los pastores. La Biblia dice que por los pastores hay que orar y hay que tener misericordia. ¿Y sabe cuánto pueblo de Dios hace esas dos cosas? Vea, re poquito. Si acaso los que oran, que son muy poquitos, pero para tener misericordia con los pastores también es duro. Con los pastores hay que tener un amor también, hay que entender que son humanos y que se equivocan. Otra cosa es que un pastor se salga de las cosas de Dios y de los parámetros de Dios. Ahí sí yo le digo, hermano, tenga cuidado, ahí sí busque la palabra, busque consejo, o si están enseñando cosas que son herejía o falsa doctrina, sálgase. Pero es bueno uno también aprender esto. Y vamos a terminar con el libro de, a ver, espérate, lo busco. Es que, ¿sabes? Tengo aquí un salpicón de versículos, tengo muchos. Y ahora solamente puedo elegir uno porque no me queda más tiempo. Primero de Reyes, capítulo 18. Yo debo terminar con este. Yo no voy a leer todos los textos bíblicos porque ¿para qué? Es mejor que la palabra sea ministrada en el tiempo que el Espíritu Santo lo pida. Primero de Reyes,
capítulo 18. Yo sé que para los que son entendidos de esto ya saben de qué trata este versículo o les dije primero, espera un momento. Sí, capítulo 18, sí, estoy bien. Hay una canción que parece tan linda de este señor Paul Wilbur. A los que me conocen íntimamente saben que a mí me gusta la música de este señor, de este viejito ya canosito, que lleva como 40 años haciendo música cristiana, que es judío. Y sus raíces judías de pronto tiene algunas cosas, por ejemplo, nunca dice Jehová. El pueblo judío tiene esa noción de respeto de no pronunciar el nombre de Dios, ni hablada ni escritamente. Entonces, bueno, pero por lo demás tiene unas cosas muy lindas, muy especiales y es una música muy linda. También a mí me agrada mucho y lo que pasa es que a veces me quedo solo con la música de él, pero uno no. Bueno, son cuestiones mías también. Y este hombre, había una canción tan linda que decía, Espíritu del Santo Dios. Si prestas atención a lo que dice la letra, ven y hazte presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Si tú la entiendes a profundidad, no solamente es una letra que es absolutamente bíblica, sino que es muy profunda. Está hablando está invocando el nombre de Dios y está haciendo una petición. Y ¿sabes qué hay que hacer con respeto y humildemente delante de un ser tan grande como lo es Él? Y dice, con poder de tu gloria, cúbrenos. ¿Sí siente la unción? Vida nueva fluirá de ti. Ahora presta atención a lo que dice al respecto este capítulo 18 de Elías, verso 20. Entonces Acab convocó, verso 20 les dije, Acab convocó a todos los hijos de Israel. ¿Lo encontraron? Bien. Y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió ni mu. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, córtanlo en pedacitos, pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Ahora sí, claro, hoy en día nosotros no usamos bueyes porque Cristo ya se entregó. Él entregó su cuerpo en reemplazo de todos los bueyes, derramó su sangre en lugar de toda la sangre de los bueyes de la antigüedad. Pero también la Biblia enseña que ahora los sacrificios son nuestros frutos de labios y que nosotros ya nos entregamos a nosotros mismos en lugar de los bueyes, pero nosotros no somos ni partidos en pedazos ni degollados como los bueyes, porque ahora el sacrificio es vivo, lo cual lo dice claramente la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 2, 1 y 2. Entonces lo que la Biblia está diciendo es que bueno, hay un paralelo, no sé si notas, está mandando a hacer un altar este hombre. Está sugiriendo que hagan un altar, porque le dice al pueblo, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir claudicando entre las cosas del mundo y las cosas de Dios? ¿Hasta cuándo van a seguir ahí con tu taina, tu rumá y el Señor Jesús? ¿Hasta cuándo? Entonces como que el pueblo se quedó callado así como... Entonces dijo, listo, hagamos una cosa. Ya que ustedes tienen dudas de quién es Dios y no saben si Dios existe o no, vamos a invocarlo. ¿Escucharon eso? Dijo él, vamos a invocarlo. ¿Cómo se invoca a Dios? Bueno, creyendo con el corazón, confesándolo con la boca, ¿cierto? Pero además de eso, hay que armar, dijo Elías, un altar. Pongan un altar. Ahora me entienden dónde es que estamos, porque estamos hoy reunidos los domingos a veces, porque la Biblia manda que el pueblo de Dios se debe congregar, porque así como hay un altar a veces en nuestras casas, como hay un altar que uno puede levantar en cualquier lugar cuando uno a solas y en secreto busca a su Dios. Porque los altares ya no están hechos físicos, son altares espirituales. También hay un altar aquí espiritual cuando nosotros nos reunimos, hermanos. Y eso merece respeto de parte de nosotros y cariño de parte nuestra también como pueblo de Dios. Lo tratemos con respeto. Hablo del altar y el culto a nuestro Señor. Entonces, cuando levantamos el altar, entonces dice Elías, bueno, levanten ustedes altar, yo levanto altar, cojan ustedes un buey, yo me cojo 2. Porque pues, para lo que yo quiero hacer, para que ustedes vean que me la pongo difícil a mí mismo y los pongo ustedes en ventaja. Yo me cojo 2 bueyes y no pongan fuego.
Pero luego dice Elías lo siguiente, vean, no bastándole eso, dice en el verso 24, invoquen ustedes el nombre de sus dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. No sé si ustedes entienden ahora. Lean, o sea, a la luz de esto que acaban de leer, hermanos, yo voy a terminar con ese texto bíblico ya muy pronto. No sé si ustedes me están entendiendo, hermanos, porque a veces Dios siente ese desespero hoy en día de que Él quisiera ver de verdad, de todo corazón, como pueblo otra vez, como en esos tiempos, que gente que se pareciera a ese hombre, como los hombres, como lo fue Elías. Un hombre que, dicho sea de paso, cuando andaba por la tierra, siempre que él decía algo importante o saludaba, él decía, vive Jehová, decía él, vive Jehová que tal cosa, vive Jehová que no lloverá por tantos días, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a pasar esto ni aquello hasta que yo lo diga, vive Jehová en cuya presencia estoy, decía él, porque lo que Dios está anhelando es que el pueblo de Dios pase de ser un pueblo creyente a un pueblo de fe que es capaz de invocar, porque es imposible tener fe si no has sido capaz de invocar el Espíritu de Dios. Hebreos 11 enseña que todos los grandes hombres de fe hablaban con Dios, y la fe consistía en que hablaban con Dios, lo escuchaban y le obedecían y seguían sus pasos, tal como lo había hecho Elías. Porque Elías prestaba su oído al Señor, pero él además de eso vivía en su presencia. Todos los días de su vida andaba en la presencia de Jehová. No solamente el ratico que nos sumergimos en estas aguas que están acá. Y yo he orado, hermanos, para que muchos de los que vienen aquí a este lugar sean sumergidos en las aguas, así sea por el mero hecho de haber venido acá y se paren, mientras que aprenden a cargar su propia fuente en su interior todo el tiempo. Hay muchos que vienen acá, sobre todo cuando somos nuevos, y nos sumergimos en las aguas y descubrimos la plenitud de la presencia de Dios. Otros quizás ni siquiera se dan cuenta de eso, pero algunos otros lo que Dios quiere es que salga de este lugar y usted viva en la presencia de Dios todos los días como Elías. Y es que Dios extraña a gente como Elías. ¿Se les sabían eso? Eso lo estoy hablando del corazón de Él. Extraña a la gente como Elías. Y es la falta de esa gente lo que ha hecho de este siglo, el siglo de la iglesia cristiana, floja. Yo no estoy hablando, lo hablo por el Señor. A mí no me venga alguien a decirme que la iglesia cristiana en este siglo es la iglesia que está en el máximo esplendor del evangelio en Colombia, porque estamos antes entrando en una edad media del cristianismo. Y ese diablo que viene un avivamiento para Colombia, tenemos que luchar con ese espíritu religioso y farisaico que se entró en las otras iglesias cristianas, que es un espíritu de religiosidad muy disimulado y muy camuflado, y lo volvieron modernismo. No sé si ustedes se han dado cuenta, ahora la iglesia es muy moderna, muy intelectual, y otras muy emocional, pero muy poco espiritual. Porque muchos entran, en algunas iglesias reciben un sermón intelectual, igual que en la iglesia católica, aunque ni intelectual, porque siempre hay el mismo texto de Marcos, ¿es cierto? Y muy intelectual, otros es muy emocional, le alzan las manos y lloran, te amo, no sé cómo son las canciones, me robaste el corazón, Señor, y lloran y se acabó el asunto emocional, soy el pájaro herido espichado, como canta don Jesús allá en la canción del pájaro espichado, decía el pastor. Y no pasa de ahí, porque el asunto no llega a un punto en el que tú, como pueblo de Dios, vivas en la presencia de Dios de día y noche como vivía Elías. Por eso es que él habla de un pueblo que claudicaba entre dos pensamientos: evangelio emocional e intelectual. Eso se está volviendo la iglesia en el siglo XXI. Por eso es que está débil, está floja. Por eso es que ahora han intentado librar la batalla en el campo de batalla del enemigo, metiéndose en la política. Yo no digo que esté mal que un cristiano entre, lo que estoy diciendo es que estemos librando la batalla espiritual en el campo de batalla equivocado. Que si yo me meto en la política, a hacer lo que tengo que hacer en la política, hacer lo correcto, hacer un hombre derecho delante de Dios. Si es que algún día me meto, cosa que yo dudo bastante. La verdad lo dudo mucho. Pero si yo voy a pelear en contra del aborto en Colombia, mi pelea no es agarrándome con Claudia López, hermanos. Perdónenme los que me escuchen al otro lado del micrófono si lo hablo de esta manera. Es que es absolutamente cierto. Yo no tengo nada que hacer contra Claudia López. Yo pierdo la pelea. Sí, o sea, yo la pierdo. Esa mujer tiene más labia que yo y es más estudiada que yo 30 veces. Yo no tengo, a nivel intelectual, no le puedo ganar a algo que espiritualmente la está controlando a ella. La pelea contra el aborto en Colombia se libra en el plano espiritual. Nuestra lucha es allá. Y eso sí, la iglesia cristiana del siglo XXI no ha tenido la capacidad de entrar en el Espíritu de Dios y vivir en su presencia a un nivel tan profundo como para poder decir: vamos a hacer un ayuno, vamos a levantar un altar, vamos a destruir esto todos juntos unidos.
porque no ha pasado. ¿Por qué? Porque cuando se levanta una iglesia a decirlo, otras 30 se levantan a estirarle el dedo, a decirle, usted está mal, usted no sé qué, usted sí se mal, usted lo otro, a mirar las diferencias, a mirar los problemas y a echarse la tierra los unos a los otros. ¿O no ha sido así? ¿No? Ustedes no salen de... Bueno, yo sé que muchos de ustedes no miran lo que pasa en otras iglesias. Lo que pasa es que cuando uno está metido acá en estas cosas, ya uno empieza a ver tanta cosa tan indignante. Y entonces Elías dice, preparen el altar, preparen el asunto. Y dice luego que el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y al final del verso 24 dice, y todo el pueblo respondió diciendo, bueno pues, bien dicho. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal, escójanse en un buey, prepárenlo, ustedes primero, porque ustedes son los que son más, y invoquen el nombre de sus dioses, pero no pongan fuego de Baal. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían fabricado. Yo pregunto una cosa, hermanos, escúchenme. ¿Ustedes creen que Baal podía responder? ¿En otras ocasiones les había respondido Baal a ellos? Yo creo que sí les había respondido antes a Baal a ellos. Porque Baal no solamente es una entidad espiritual, que es la que hoy en día controla todas las otras entidades espirituales que están detrás de todo, por ejemplo, el culto de la idolatría. Baal era un ser cuyo culto consistía en entregarle niños, asesinar bebés y entregárselos para que murieran calcinados en las manos de las estatuas que se le dirigían a él, como a Moloch, por ejemplo. Era de ese calibre de Dios. Es decir, la gente, era un culto en el cual se creía en esa época, y es un culto que sigue al día de hoy vigente, que él se casaba con Acera, que era la diosa de la fertilidad. Y algunos dirán, ay no, soy caballeros del zodiaco. No, hermanos, eso sigue hoy en día, la gente cree en eso. La diosa de la fertilidad. ¿De qué habla hoy en día la música más popular? Los premios Grammy, hermanos, ¿de qué letras quedaron? ¿De qué letristas quedaron? De los que hablan de la fertilidad. Sí, yo sé, del perreo, que es lo mismo, ¿no? Sí, en serio, ¿en manos de quién está quedando los premios Grammy ahora? Estamos hablando hoy en día que la humanidad está entrando otra vez en los tiempos de Elías, porque está entrando en los tiempos de Baal y de Acera. Entonces ellos claman a sus Baales y crean en una época del año que era más o menos en diciembre, justo el día de ayer, que era el solsticio de invierno. Ellos se ponían y creaban una fiesta. ¿A ustedes no les parece coincidencia? Ayer fue el solsticio de invierno. En el solsticio de invierno, en la época de la Navidad, era muy especial para los pueblos paganos porque se creía que era el momento en que Baal se tenía que casar con Acera. ¿Y cómo celebraban ellos esta fiesta? Haciendo lo mismo que hace esta sociedad colombiana hoy en día, con lo cual nace tanta gente en septiembre. ¿Sí me entienden o no? Y en agosto y en septiembre. ¿Por qué? Mandados a hacer en diciembre, porque es la época donde empieza el desafore. Los carnavales y las fiestas de enero. La gente que llega en octubre. ¿No me están entendiendo? Sí, vea que esta vaina es muy, muy actual. Había mortandad de niños pequeños, así como hoy en día el aborto se ha llevado más niños que judíos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Ha sido un holocausto que lo ha superado por 3 o 4 veces en tamaño los judíos que murieron allá, con los niños que han sido asesinados, no natos, por medio del aborto. Y esta gente que está hablando del aborto hoy en día está siendo conducida por la doctrina de Baal. Por eso es que yo no peleo con Claudia López, yo peleo con los demonios que están manejándola a ella. ¿Me entienden ahora sí o no? Porque el asunto es un asunto de levantar altares y de vivir en la presencia de Jehová. Luego, después de que pasan estas cosas, en el verso 29 dice que pasó el mediodía, esa gente seguía gritando frenética y todavía nada, que pasaba nada. Entonces Elías se les ríe en el verso 30 y les dice, bueno, pues acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y Elías alegra el altar de Jehová, que estaba arruinado. Mire qué curioso, aquí dice que el altar de Jehová estaba arruinado, el lugar en donde se invoca la presencia de Dios. Ustedes no se han dado cuenta que también hay tiempos en los que pareciera que el altar de Dios, o sea, el lugar en donde se invoca el nombre de Dios, estuviera como arruinado, o sea, como es dejado descuidadamente, como poca cosa. ¿Ustedes no han notado que hay una tendencia a veces a ver las cosas de Dios como poca cosa, descuidarlas? Y mire que Elías después dice que en el verso 33 que prepara la leña, corta el buey, y luego en el verso 36 hace la oración y le dice, Señor, le dice, tú eres Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea manifiesto, Señor, que tú eres Dios. Y en el verso 37 le pide que le responda.
y que tú vuelvas el corazón de ellos, dice en el 37. Entonces en el verso 38 viene el final y el resumen de esta historia. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió, ¿qué cosa? La leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Aquí es en donde viene el final de esta historia y el final de este sermón. Cuando Elías termina de invocar el nombre de Jehová, Jehová responde a esa invocación, ¿con qué? Con el fuego del Espíritu Santo. Elías desde esos tiempos había dicho: el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. No el que respondiera por agua, esa era fácil. Así como el Dios al que acudió Juan Manuel Santos, por cierto, después de ser posesionado como presidente. Allá se fue a la Sierra Nevada y luego Bogotá y Colombia se inundaron por una temporada de lluvias terribles. Pero Elías dijo: el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Esa era una señal profética de lo que tenía que pasar dentro de poco tiempo en esta iglesia, hermanos. Porque si aquí ha pasado algo, ha sido así ocasional, casual, por ratos. Yo tengo que ser realista, tampoco me las voy a dar de triunfalistas, hermanos. Dios aquí ha levantado esta iglesia lindo, pero para lo que Dios nos quiere llevar, todavía nos falta camino por recorrer. Dios nos está diciendo en este tiempo que Él nos quiere llevar a ser como Elías y a ser gente que sea capaz de invocar el nombre de Dios, que tenga esa capacidad en su espíritu, no solamente la rectitud que tuvo Elías, sino el andar en la presencia de Dios como Él lo andaba todo el tiempo y todo el día, de día y de noche. Entonces Él dice que envía su espíritu, pero ahí decía que venía como fuego. Y de la misma manera como la primera vez cuando descendió el Espíritu Santo sobre aquellos primeros discípulos de Jesús en el Pentecostés, en aquel lugar llamado Aposento Alto, en donde lo escribe que venía también como con lenguas de fuego. El Espíritu de Dios y el fuego de Él, el incendio de la venida del Espíritu Santo, es lo que nosotros estamos esperando sobre esta casa, a lo que nosotros hemos llamado, y la Biblia le llama un avivamiento, hermanos. Una iglesia avivada es diferente a lo que estamos experimentando hoy, hermanos. Yo no sé si con estas palabras usted se puede contagiar del anhelo de Dios por ver una iglesia llena de fuego de Dios, encendido en el fuego del Espíritu Santo. Para eso necesitamos que el altar esté fuerte, que haya ofrenda, ¿me entienden? Que somos nosotros, pero si empezamos el altar y no hay ofrenda porque nadie ha llegado, ¿qué nos toca hacer? Bueno, yo no lo digo solamente por hoy, más lo digo por otros días que la cosa era más grave. Si no ha llegado nadie, ¿cómo vamos a hacer? Pues hermano, los profetas de Baal se van a reír. Allá al otro lado de la calle se van a reír y decir: ustedes, el padre Chucho se va a reír, de verdad. Va a seguir ahí con sus chukis ministrando. Hermano, no, nosotros tenemos que ser como Elías, que el fuego de Dios dé cuenta de que hay un Dios poderoso para todos aquellos que le obedecen y siguen a su palabra, y no para los que están allá en cosas que son desagradables ante los ojos de Él. ¿Me escucharon, hermanos? Entonces vamos a invocar el nombre de Dios. Yo sé que muchos de ustedes de pronto no lo sabían, algunos no lo sabíamos, pero hay que aprender a invocar el nombre de Dios y recibe el Espíritu de Dios en esta mañana, ¿vale? Como es que acostumbre, vamos a orar. Yo quiero invitarles, por tanto, que nos pongamos de pie. Cerremos nuestros ojos si es posible. No es obligación cerrarlos, pero pues es mi consejo, y clamemos a nuestro Rey, ¿vale? Oremos a Él. Señor, Padre de los cielos, deja caer hoy tu Espíritu aquí en medio de nosotros. Hoy levantamos a ti nuestras manos, Señor, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos misericordia. Te pedimos que tengas de nosotros y hagas conforme tu gracia y tu perdón y tu amor en nuestras vidas, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, colocamos en tus manos, Señor, esta iglesia. Hoy yo no quiero orar, Padre, solamente por mis hermanos de forma particular. Hoy, Señor, levantamos todos nosotros nuestra voz por esta congregación, Señor. Queremos pedirte hoy, Señor, aviva esta casa con el fuego de tu Espíritu. Aviva esta casa con el fuego de tu presencia. Aviva esta casa con el fuego de tu gloria, Señor. Que somos nosotros mismos, nosotros somos como los ladrillos de esa casa, Señor. Llénanos de tu Espíritu y haz de caer del cielo tu Espíritu Santo sobre este lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Dios, ven y hazte presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Espíritu de Santo Dios, ven y hazte presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Aleluya. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluye.
Aleluya. 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 Bueno, yo me alegro de que me pone contento de alguna manera, de pronto es por el Señor más que por mí realmente, de que en esta mañana sigan llegando peticiones de oración todavía así en papelito. Así que bueno, esta semana estuvimos orando por todos los hermanos que habían pasado su petición. Si pueden ser específicos tanto mejor, pero yo quiero invitarlos hoy. Me voy a tomar nuevamente ese atrevimiento y si alguien desea poner una petición de oración, yo sé que hay peticiones que cada quien las hace directo con el Señor, pero si alguien tiene una petición de oración para que nosotros, los que nos reunimos a orar entre semana, los intercesores, la coloquemos y oremos por eso también, pues tiene permiso este día también de volver a escribir su papelito, coger un pedazo de hoja de papel si quiere, anótela, póngala aquí en el atril si quiere. Ahí siguieron llegando más, ahí estamos orando. Y si alguien tiene también más adelante, no lo digo que hoy, pero sí la oportunidad de dar un testimonio de parte de algo que específicamente Dios haya hecho en su vida, haya respondido de manera sobrenatural o milagrosa, yo le invito a que nos cuente, ¿vale? Para que oremos por eso. Bueno, ¿cuándo están listos para una petición? Bueno, y pongámosla, esa sí la ponemos hoy, ¿vale? Porque el parto es hoy. Las demás las podemos dejar por escrito también. Listo, ahorita oramos por la persona que está en trabajo de parto, que imagino que es aquella que no vino hoy, ¿cierto? Sí, o sea, ¿qué más excusa para faltar al culto que esa? Sí, porque eso tener niños acá en la cuarta, eso es difícil, ¿no? Vamos a orar entonces por los diezmos y las ofrendas. ¿Listos, hermanos? ¿Están preparados? Entonces, Padre que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, venimos ante ti, Señor, buscando, Señor, tu rostro primeramente y tu presencia, honrándote, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el sumo sacerdote, Señor Jesús, según el orden de Melquisedec, Señor. Tú eres el sumo sacerdote. Señor Jesús, te bendecimos, te adoramos, te entregamos, Señor del cielo, con eso también nuestra economía, nuestras manos, Señor, de nuestra vida. Y te rogamos ahora en el nombre de Jesús que hagas que todas nuestras alacenas, Señor, abunden este año que viene, Señor. Que todas nuestras vidas, Señor, sean benditas por ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, y declara que, Señor, tú reprenderías al devorador por nosotros. Señor, colocamos delante de tu presencia nuestra economía y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que todos mis hermanos que están acá sean benditos. Señor, bendice estos diezmos y estas ofrendas, Señor, y bendice tu pueblo, Padre, por la sangre de Jesús en hacerse del Señor. Te damos las gracias, Señor, y te damos las infinitas gracias, Señor, y te bendecimos, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Ahora sí podemos pasar, ¿vale? Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey mi Señor. Cristo Rey mi Señor. Bueno, hermanos, me resta solamente preguntar si, además de orar por esto, hay alguien más que
haya cumplido años, pues evidentemente en un año estaremos celebrando un cumpleaños, ¿cierto? Pero ¿algún otro cumpleaños hoy o esta semana que haya pasado? No, bueno, está bien. Pues sí, no, somos poquitos. Entonces vamos a orar por nuestra hermana y nuestro hermano que están dando a luz. Y oramos para despedirnos y nos vamos, ¿vale? Bueno. Padre que estás en el cielo, Señor, bendecimos a estos hermanos que están acá, Señor, que bueno, para mí fue también una sorpresa y, Señor, para mí pasaron los días muy rápido. Un día estaban ahí, ya de repente ya llegó un bebé. Bendecimos a esa niña, esta nena que viene en camino, y bendecimos a los papás de esta nena, Señor, a Angeluchis y Alexander, Señor, y te pedimos por ellos en el nombre de Jesús de Nazaret, para que los bendigas en el área económica y en el área espiritual, también en el área familiar, y para que sigas derramando sobre ellos aún más sabiduría, Señor, sobrenatural y celestial, para que puedan seguir adelante, Señor, en este camino, Señor, en esta etapa, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú guardes la salud y protejas la salud de esta bebé que debe estar en este momento conociendo, saliendo a este mundo, y te rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que tú cubras con tu manto y con tu Espíritu Santo protector a ella y a sus padres, Señor. Gracias te damos, Señor, en este día por ellos, los bendecimos, y ahora, Padre, queremos pedirte permiso, Señor, para terminar tu culto, tu reunión. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, también para que tú nos guardes a todos nosotros y nos protejas de todo peligro y de toda acechanza del enemigo en nuestro camino en esta tarde, Señor. Te bendecimos, Padre precioso, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén.